en las instalaciones de las que estamos, en el CIF. En este caso, abrimos el año con Alberto, con un meetup que va a hacer sobre cómo crear un plan de trading. Un plan de trading sobre todo. Fundamental. El objetivo que tiene XTB con este tipo de reuniones mensuales que hacemos una vez al mes, con el apoyo de FX Street y Alberto y otros ponentes externos, es dar un servicio, un apoyo a lo que es el cliente que invierte en bolsa de forma retail, y de forma, lo podemos llamar como hobby o de forma un poco más profesional, dar un apoyo un poco más para ir más al grano y no estar tan perdido con lo que es el mercado financiero, que suele ser un poco más, digamos, para gente que está un poco más, digamos, solitaria, por así decirlo, ¿vale? Te os explico porque veo que hay caras nuevas, que es XTB y a que nos dedicamos. XTB es un broker que da servicio, ¿vale? Y da servicio en forma de formación y forma de información, ¿vale? En cuanto a la formación, pues tenéis todo tipo de formación. Seminarios, demos para practicar lo que se aprende en esos seminarios. En este caso tenemos hasta 8 seminarios al día. Tenemos colaboradores externos, como es el caso de Pablo Gil, Alberto Muñoz con FX Street, y un dealer de referencia en la firma que os guía, os aconseja, etcétera, etcétera, para lo que necesitéis. También tenemos una academia vía online, que es Método Trading, en la cual se proponen ejercicios, se propone también formación paralela a la firma, que os invito a que la conozcáis, y una web de información donde colgamos todos nuestros informes, que es tradinganalysis.es. Este es el grueso de lo que es el servicio que tiene XTB y que propone a la gente que quiere trabajar con nosotros, ¿vale? Aparte de poder comprar o vender como función de broker que tiene, ¿vale? Dicho esto, después del evento os vamos a invitar al que se quiera quedar a una consumición, o una cerveza o un vino para comentar con Alberto o entre vosotros qué os ha parecido lo que es esta reunión, ¿vale? Que seguramente será, espero, interesante, ¿verdad, Alberto? Eso intentaré. Pues os dejo con él, gracias. Te dejo sí. tu... Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo meetup con la colaboración de XTB, de FX Street. Me presento, soy Alberto Muñoz, como sabéis. Soy el fundador de la página web xtrader.net, además también pues, soy el moderador de forex.es en FX Street. Y bueno, entre otras cosas, pues me dedico a hacer este tipo de eventos, que además me encantan, disfruto con ellos y bueno, espero que vosotros también. La idea un poco de los meetups, para los que no hayáis venido nunca, a ver, ahí estamos. Pues bueno, es un poco organizar una quedada de traders. No sé si podemos quitar esto, Paco, ¿te acuerdas cómo se quita? Tiene que ser con un lápiz. Ahí hay un... Ah, perdón. Ahí está. Sí, vale, perfecto. Ahora ya se ve mejor. Bueno, pues la idea de los meetups es básicamente hacer una quedada de traders, pero bueno, un poquito más avanzada en el sentido de que hay un patrocinador, que en este caso es XTB, al cual agradezco que haya confiado en nosotros un año más. Si no me equivoco, vamos a repetir este año también 2 eventos, no mes, por lo cual bueno, pues, creo que es una buena iniciativa para que todos compartamos ideas de trading y disfrutemos y demás. Y en esta quedada, pues bueno, al estar sponsorizado, pues tiene la suerte de que por un lado traemos a un ponente, en este caso me ha tocado a mí, que soy el organizador, pero otras veces tenemos a otros ponentes muy interesantes, nos trae Yuri Rabasa, Pablo Gil, en fin. El mes que viene, por cierto, tendremos a Adriana Cuaro, que viene desde Argentina, a vernos exclusivamente, con lo cual es bastante bien. Y bueno, este tipo de eventos, pues lo bueno que tiene es que después tenemos la parte de networking, ¿no? Que después de terminar la charla, pues nos vamos todos a tomar una copa y por supuesto nos invita a XTB, pues agradezco nuevamente. Y charlamos entre todos de trading, lo cual pues siempre es de agradecer, ¿no? Este tipo de eventos, ya sabemos que el trading es un poquito solitario y viene bien intercambiar ideas, comentarios, qué hacemos cada uno, ¿no? Siempre se aprende un poquito en este tipo de eventos. Actualmente se realizan meetups en 13 ciudades a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Ahora hay alguno que creo se ha caído, pero bueno, estamos retomándolo. Pero vamos, la idea es que al final se crea una red global de traders que acuden a estos meetups y que bueno, yo creo que son bastante buenos en el sentido de que es formación gratuita, de que todos aprendemos y todos sacamos algo de provecho, ¿no? Para los que no lo sepáis, ¿qué es FX Street, la página de la que represento de aquí? Pues bueno, es un portal especializado en el mercado de divisas, creado en el año 2000, está en Barcelona. Y bueno, como podéis ver, pues es muy grande, tenemos ahora mismo la página en 17 idiomas, con calendario en tiempo real, cientos de webinars al mes, datos cubiertos, en fin, un montón de análisis, de información sobre el mercado de divisas
que podéis ver pues 24 horas, 5 días a la semana, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo que la visitéis. Al hilo de esto, os recomiendo, siempre me gusta recomendar un apartado de la página. En esta ocasión os recomiendo el apartado de mis estudios dentro de la sección de técnico en fxstreet.es. Ahí podéis configurar widgets donde podéis poner, pues, por ejemplo, la información de cómo está la vela, la volatilidad, la relación relativa entre diferentes divisas, etc. Podéis configurar diferentes cajitas con la información que vosotros queréis guardar y eso se queda configurado con vuestro usuario y podéis consultarlo en tiempo real siempre que queráis. Entonces, bueno, os lo recomiendo porque es una herramienta bastante útil para cuando uno quiere tener un vistazo rápido del mercado para ver cómo están las divisas situadas, ¿vale? Y dicho esto, no me enrollo nada más, simplemente visitad fxstreet.es.com, también el foro donde graba este moderador, forex.es, y si queréis estar al tanto de los meetups, sessions.fxstreet.com. Por cierto, si queréis mandar tweets con fotos del evento, utilizad el hashtag fxstreetsessions, ¿vale? Os hará automático en cuanto lo empecéis a teclear. Y dicho esto, ya no os aburro más, ahora sí, empezamos con lo interesante. ¿Cómo desarrollar un plan de trading ganador? Bueno, lo primero de todo, aprovechando que hay bastante gente, voy a ser malo, ¿vale? Quiero que sea una sesión participativa, no quiero que estéis callados, por lo cual así nos divertimos un poquito más todos. Entonces, en primer lugar, a mano alzada y sin miedo, la pregunta del millón es: ¿cuántos operáis en cuenta real? A mano alzada. Ya está. ¿Cuántos ganáis a final de mes? ¿Cuántos? Hay unos cuantos, todo es interesante. Bueno, pues vamos a intentar ver por qué pasa esto. Es decir, por qué hay mucha gente que ha levantado, bastante gente que ha levantado la mano para decir que operaba con cuenta real, pero sin embargo hay muy poca gente que llega a final de mes en positivo. ¿Y eso por qué es? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Lo primero de todo, ¿qué es un plan de trading? Bueno, básicamente, podéis ver aquí, por supuesto, el camino, ¿no? El camino hacia algún sitio. Básicamente un plan de trading, ojo, muy importante no confundir con un sistema de trading, es otra cosa. Plan de trading es una estructura, un conjunto de reglas que define toda nuestra actividad como traders. Claro, me dirás, Alberto, pero si hacer trading es comprar y vender. No, es que hay más, ¿vale? Ahí, alrededor de la actividad sencilla que parece de lo que es comprar y vender, ganar o perder, al final, hay más. Hay una serie de factores y de cosas que envuelven todo el caramelo, digamos, que es lo que hacen que la actividad funcione o no funcione. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y además, seguramente, las cosas que voy a decir hoy aquí no las veáis en ningún curso de bolsa, ni os las diga nadie que esté vendiendo algo en el mundillo, ¿vale? Pues, vamos a ser bastante sinceros en ese sentido, ¿vale? Entonces espero que os resulte provechoso todo lo que voy a contar para mejorar vuestro trading, que es el objetivo de la charla de hoy, ¿cierto? Importante, antes de crear nuestro plan de trading debemos ser honestos, ¿vale? No como lo de la foto, como esto, ¿vale? Como yo, como vosotros, no como esto. Bien. Vamos a hacernos preguntas. Si queréis podemos reflexionar en voz alta. Los que venís al mercado a hacer trading, ya sea por hobby, por pasión, por sacar un sobresueldo, por vivir de ello, ¿desde qué situación partís? ¿Vale? Lo primero que tenéis que pensar es ¿dónde estoy ahora mismo? Y hacia dónde quiero ir, evidentemente. O sea, estoy en un punto de partida, me quiero mover y tal. ¿Qué tipo de trader somos? Vamos a tratar de responder este tipo de preguntas también, ¿no? ¿Qué tipo de mercado o qué tipo de producto, en qué tipo de producto estoy más cómodo? ¿O con qué tipo de operativa, mecánica, manual, estoy más a gusto? Eso va unido a los conocimientos y experiencia previas que tenemos. ¿Se me da bien programar? ¿No se me da bien programar? ¿Soy más nervioso? ¿Soy menos nervioso? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Tengo conocimientos de matemáticas y de estadística? ¿No los tengo? Etcétera. Todo eso influye mucho. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer trading? No es lo mismo una persona que quiere vivir del trading que una persona que quiere sacar un sobresueldo que una persona que quiere aprender simplemente con una cuenta pequeñita, ¿vale? Entonces, todo esto es importante que nos lo preguntemos, ¿vale? Estamos imaginando que estamos al comienzo del camino, estamos suponiendo que queremos configurar una actividad de trading con un plan serio, ¿vale? Y lo que estamos buscando es ver un poco el punto de partida en el que estamos, ¿no? Más preguntas que debemos hacernos. ¿Cuánto capital tenemos disponible para operar? Esa pregunta puede parecer sencilla, pero vamos a responder en unos momentos que vais a ver que tiene más chicha de la que parece. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué plazo nos damos para decidir si lo hemos conseguido? Esto también es importante. A lo mejor una persona se tira 5 años haciendo trading y no hace más que perder dinero continuamente. Entonces a ver qué es lo que está pasando ahí. O no es capaz de arreglar 2 fallos que está cometiendo o algo pasa ahí, ¿no? Habría que ver qué es lo que ocurre.
Y, por supuesto, antes de empezar, tenemos que visualizar un poco en nuestra cabeza a qué se debe parecer nuestro éxito en el trading. Es decir, cuando consigamos la consistencia de ganar recurrentemente todos los meses, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿A qué se tiene que parecer esa situación, ¿no? ¿Cuál es nuestro sueño ideal y tratar de llegar hacia él, ¿no? Entonces, por eso os digo que todas estas preguntas, antes de ver lo que vamos a ver después, es importante que las tengáis claras, ¿vale? Es importante que todo esto lo tengáis en mente, os hagáis estas preguntas y, siendo honestos, como decía, os las respondáis antes de hacer la primera operación siquiera en una cuenta con dinero real, ¿vale? No sé si queréis alguno comentar sobre estas preguntas, alguna cosa. Podéis contar vuestra experiencia si queréis, no hay ningún problema. Bueno. Vale. La pregunta del millón ahora. ¿Quién necesita un plan de trading? ¿Quién pensáis que necesita un plan de trading? Todos, ¿verdad? O sea, si queremos ser serios en la actividad que supone comprar y vender en los mercados, necesitamos contar con un plan de trading diseñado por nosotros. Pero, y esto es importante, cada plan de trading tiene que ser distinto. Es decir, mi plan de trading no tiene por qué ser válido para ti, para ti o para ti, sencillamente por las preguntas que hemos hecho antes. Es decir, si parto de un punto de partida distinto, con un capital distinto y unos objetivos distintos, el plan de trading que yo uso no puede ser el mismo que el tuyo, evidentemente. ¿Vale? Sí. Perdona, Alberto, una consulta. Cuando hablamos de plan, ¿hablamos de sistema? No, os lo he dicho al principio, no confundir. Vale, no te he escuchado. Vas a ver ahora que hay una serie de cosas que están por encima. Digamos que esto sería como el metasistema, lo que está por encima del sistema de trading, ¿vale? El sistema está dentro de esto, evidentemente, es una de las patas. Bien. Entonces, bueno, antes de comenzar con este apartado, os voy a diferenciar un poco en tres partes lo que vamos a ver. Digamos que cuando uno diseña un plan de trading, digamos que se fija tres pilares. Uno es la gestión, digamos, del capital, o sea, de lo que sería el punto de comienzo, cuánto dinero tengo, etc. Después sería la gestión de la operativa y, por último, la gestión del trader. Esos tres pilares son importantes, es un poco lo que vamos a ver en esencia en las próximas diapositivas, ¿vale? Y quiero que lo tengáis en mente porque, bueno, hay como tres apartados, tres pilares que son los que nos van a ir diciendo si vamos o no vamos bien diseñando el plan de trading. El primero de todos, bueno, pues nos sentamos y decimos, a ver, yo me voy a dedicar al trading, además hasta quiero vivir de ello. Lo primero que tengo que hacer, como cualquier persona que hace un plan de negocio en cualquier actividad, en cualquier área empresarial, es diseñar un plan que te contemple el cash flow, flujo de caja que vas a generar en los próximos meses o años, ¿no? Nadie se metería a montar, este ejemplo siempre lo pongo, pero nadie se metería a montar una panadería sin estimar cuántas barras de pan va a vender cada mes, porque si lo pones en un barrio en el cual no vive ningún vecino, vive un pocos vecinos porque es nuevo, a lo mejor no vendes más que 10 barras al día, mientras que si te vas al centro, a lo mejor tienes 20 panaderías alrededor que venden más barras que tú ya. O si te vas a un barrio que tiene suerte y no hay ninguna panadería y está bien estudiado, a lo mejor sí que consigues un cash flow que es el que tú has calculado inicialmente para poder vivir. Bueno, pues el trading es exactamente igual. O sea, el trading, una panadería, una fontanería o un banco, o sea, todos estos negocios al final tienen en común que tenemos que estimar a medio plazo cuánto pensamos ganar. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces yo os he hecho aquí una pequeña simulación y con esta simulación que vamos a ver vamos a hacer un poco de magia. Vamos a responder a una de las preguntas principales y es ¿cuánto capital necesito para hacer trading? Que vais a ver que, claro, pero a ver, voy a hacer el experimento. Decidme cifras, a ver, por ejemplo, 5 o 6 personas, decidme ¿cuánto dinero necesito para vivir de trading? De entrada, a ver. 10.000 para arriba. A ver, 10.000 más. Para vivir, más o menos, más o menos, tampoco grandes lujos. No como va. 500.000. 500.000. A ver por allí. 30.000. 30.000. Vaya, hay disparidad, ¿veis? ¿No? A ver, venga, seguimos, que la declaración típica puede ser de más o menos 200.000, perfectamente. 150. 150. 100.000. ¿Alguien más? Paco, ¿tú qué opinas? Cuando hablas de trading, ¿qué es? ¿Operar todos los días o Claro, operar? vivir. Todos Estamos los haciendo un días plan de negocio para vivir de trading. para hacer operativa diaria de forma continuada. Bueno, eso depende de tu sistema. Entiendo. ¿Pero cuánto capital crees? Yo veo, a ver, cuando he observado que normalmente un cliente se siente cómodo porque puede Sí. diversificar operaciones en torno a 10.000 euros, entre 10, 30, Para vivir. puedes diversificar Vale, no, y digo permitirte drawdowns en tu sistema. Para vivir del trading, es decir, estamos hablando de gente que está en la cúspide de la pirámide, con todo el mundo. ¿Vale? Luego cuidado Eso con esta- es discutible, pero necesitas algo de capital de fondo y no es por poner una cifra, pero, Vale. pero tienes que mínimo, Un número. por diversificar, más de 30.000 euros fijo, Bueno, para tenemos- vivir de ello.
Tenemos los que se sitúan en la parte izquierda de la distribución, los que están en la derecha, en el centro veo que no hay nadie, está todo muy sesgado a los lados, ¿no? Pero bueno, pues el señor Tamariz nos va a ayudar y nos va a decir cuánto necesitamos realmente. Aunque no os lo creáis, hay una fórmula mágica para saberla y no hace falta andar diciendo 10.000, no, 100.000, no, 50.000. Pues ahora lo vemos. Lo primero, si yo me pongo un negocio, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Los costes, ¿no? ¿Cuánto de gasto voy a tener al mes para montar mi negocio? Es decir, el que monta una panadería tiene que pagar la luz, las barras de pan que compra, las chucherías que pone para los niños, empleados si los necesitara, etcétera, ¿no? Entonces, tendrán los costes de partida, digo yo, montar el negocio. Aquí os he hecho una propuesta de costes, seguramente alguno me dice, no, es que yo de teléfono pago la mitad. Bueno, es una aproximación, ¿vale? No sé si os parece razonable, os lo voy a comentar un poco y a vosotros me decís si faltan o no añadís costes, que también puede ser. Por ejemplo, un proveedor de datos, tipo, no voy a hacer publicidad, CQG, Visual Chat, ya, no digo más, ¿vale? Pero un proveedor de datos, si queremos tener varios mercados, 150 euros al mes no te los quita nadie. Ahora me diréis, no, es que yo uso MetaTrader. Ya, y si MetaTrader se te cae, estarás teniendo un proveedor alternativo de datos. Digo yo, bueno. Inversión en hardware y software. Oye, lo mismo has encontrado una herramienta que te dibuja spreads entre no sé qué y te dibuja de una manera que no lo tiene ninguna plataforma. Tienes que pagar al mes a lo mejor por el alquiler de esa plataforma. O renovar el ordenador, se van quedando obsoletos, a lo mejor no cada año, pero sí a lo mejor cada 2 años tienes que renovar equipo. Bueno, yo he puesto ahí una estimación, 2.000 euros al año, que sean 270 euros al mes, bueno, más o menos, ¿no? Por supuesto, conexión a internet, fibra óptica, ADSL, lo que sea, más teléfono fijo, más conexión 4G, son 100 euros al mes. Claro, me diréis, no, es que de la oferta de ya.com, no, bueno, mira, más o menos, 100 euros. Tenemos que una cosa decente de calidad, por ahí. Y ahora lo más importante, claro, después de todos los gastos que he dicho, que son relativos a la actividad de trading, si nuestro objetivo es vivir del trading, habrá que tener en cuenta lo que gastamos a nivel de persona o de familia. Yo he hecho una estimación ahí contando lo que tenemos hipoteca, ¿vale? Pues unos 1.000 euros por persona. Ahora, sobre eso, no sé, decidme, ¿creéis que falta algo? ¿Creéis que me he pasado? ¿1.000 euros por persona es poco? No sé, me gustaría oír opiniones. Hombre, hardware, software, yo creo que un poco bastante. Bueno, ya. Bueno, a lo mejor no todos los años, pero cada 3 o 4 años tienes que tener un equipo potente para esto. No te vas a meter con, yo qué sé, una oferta del Carrefour a operar, digo yo. No sé. Pero los gráficos tampoco consumen mucho. Depende, sí. Claro, es que aquí estoy englobando todo tipo de traders. Si hay un tío que usa 4 robots simultáneos en MetaTrader, eso consume RAM. Si tienes que hacer optimizaciones y tal, o si quieres utilizar una herramienta muy concreta, bien, esto se puede complicar. Yo creo que ahí está el caso extremo de Sí. He procurado ser un poquito exagerado. Pero bueno, para que no vayáis, hay que ir sobrado en esto, ¿no? O sea, soy trader y yo que opero desde el móvil, desde la esquina de la calle, ¿no? Hombre, me da más un sitio donde ponerte, ¿no? Si queréis, sustituimos inversión en hardware por alquiler de una oficina al mes o un espacio de trabajo. No sé, por allí que estéis más callados. ¿Echáis en falta algún coste? Yo lo que veo, sinceramente, Sí. Alberto, son los gastos personales y familiares. Lo demás ¿Te parece excesivo los me gastos? parece excesivo. Pero ya con eso, con los gastos personales y familiares, ya va sobrado. Sí. Sí. Hombre, estamos, Gastas mil, no, gastas espera, más. estamos pensando que si eres tú solo en tu casa, vas a vivir con 1.000 euros más esos gastos. O sea, tampoco te vas a... Con hipoteca, ¿eh? Cuidado, que tampoco vamos tan sobrados. Si eres tú solo, si tienes familia e hijos, o sea, mujer y tal, pues... Esto es Bueno. gastos familiares. Bueno, que si el cole, que si... yo qué sé, la ropa de los niños... Entonces se complica, ¿no? Claro, tú no tienes hijos todavía, pero yo sí. Ay, perdón, de verdad que sí que tienes uno. Disculpa, que me dejes. Bueno, tienes uno, no 3, como yo. Tiene 2. Memoria mía. Disculpa, Manuel. Borra lo que hemos... Bueno, vale. Por supuesto. No sé, la Hacienda. Eso no lo habéis dicho nadie. Suponiendo que a final de año somos rentables y hemos ganado 10.000, 20.000 euros limpios, lo que sea, llega este señor, no es de atrás, sino de adelante, o bueno, el que toque ahora cuando se cambie de gobierno, y nos dice, tacatá, ven para acá, que me debes dinero. Os recuerdo aquí, afortunadamente ha bajado un poquito los impuestos, para 2016 pues esperan esos tipos de gravamen, de media un 21%. Oye, tampoco es una cosa que la quinta parte de nuestro trabajo se la lleva Hacienda, bueno,
tampoco pasa nada. Aquí ya es donde uno entra, y esto lo hemos visto muchas veces en mi foro, en Xtrader, el tema de, pues, ¿qué es mejor? Hacerse autónomo, montar una SL, yo qué sé, todas estas historias, ¿no? Para hacer trading, que es más eficaz o eficiente, pues como todo, ¿no? Depende del sueldo que te pongas, de si pasas gastos o no por la SL, si quieres cotizar a la seguridad social o no, eso ya tiene que valorarlo cada uno, pero bueno, evidentemente esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando uno monta un negocio, igual. Cuando uno monta una panadería, tiene que pagar la licencia del local, tiene que pagar el impuesto de actividades económicas, el IVA, o sea, pues como todas las actividades aquí también hay impuestos. Lo que ocurre sí que es cierto, que esto lo debatimos también mucho, es que no hay, en los epígrafes de actividades económicas, no existe la actividad de trader en España. De momento, oye. ¿Sí, no interesa? Vale, pues nada, borra también esto, Paco. Bueno, con lo cual... ¿RDL qué significaba? Real Decreto Ley. Sí. O sea, pero ¿qué diferencia en 2015? Sí, es que lo cambiaron a mitad de... Ah. Sí, es una cosa rara. Bueno, el que vale es el de 2016 ya, que es el que se va a aplicar... Imagino no se aplicará el ejercicio siguiente, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos, más o menos está en la línea de lo que tenemos ahora, 20 y pico por ciento. Vale, dicho de otro modo, sumando todo, más o menos, ¿vale? Suponiendo que todo lo que he dicho hasta ahora es razonable, que yo creo que más o menos puede serlo, tenemos unos costes de entrada para hacer trading de 20.000 euros anuales para vivir mínimamente. Estamos suponiendo eso, 1.000 euros por persona con hipoteca, con lo cual, bueno, si yo soy solo 1.000 eurista, hostia, tampoco que, joder, el trading 1.000 eurista. Empezamos bien, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada 20.000 euros anuales. Claro, pues ahora vamos a ver qué ingresos tenemos. Bueno, si trabaja la mujer o el marido, 1.000 euros al mes. Vamos a suponer, ¿no? De media. Pagamos todos los sueldos en España, no vamos a pedir mucho más. Claro que si tu mujer o tu marido ganan 5.000 euros al mes, no trabaja directamente. Bueno, entonces, 1.000 euros puede ser una pensión, un sueldo, pues lo que sea. Algún que otro extra, imaginaos, yo que sé, que tenemos ahí por ahí algo alquilado o que nos dedicamos a vender camisetas, yo que sé, cualquier otra cosa que hagamos por ahí, a lo mejor nos reporta 2.000 euros al año, o sea, a lo mejor me quedo corta, ahí es donde ya entra, claro, que si quieres vivir solo de trading exclusivamente o quieres tener un negocio aparte más que te complemente, eso ya es otra historia. Claro, pero los ingresos por trading, ni puta idea, o sea, no sabemos cuánto nos va a entrar por trading cada mes, no digamos ya cada día, sino cada mes. Año, pues bueno, más o menos puedes hacer una estimación. Entonces, como os decía antes, hacemos magia, ¿vale? Tenemos dos variables fundamentales. Por un lado es la rentabilidad media de nuestro sistema, que eso, si lo hemos hecho bien las cuentas, igual que hemos montado la panadería, hemos hecho unas estimaciones de cuántas barras de pan vamos a vender y cuánto vamos a ingresar cada mes, pues el que ha diseñado su estrategia o sistema, que es automático, sea discrecional, tendrá que tener una estimación mínima de ingresos mensuales con ese sistema. Y por otro lado, lógicamente, el capital disponible. A más capital, más dinero sacaremos seguramente si aplicamos el mismo porcentaje. Y eso nos lleva a este cuadro, que es la magia de Tamariz, como os decía. Con este cuadro tan sencillito podéis ver qué rentabilidad tengo que obtener dado un capital para conseguir esos 20.000 euros que os decía. No digamos ya si es más cantidad, lógicamente, pero para conseguir los 20.000 euros que decía de gastos más vivir bien más o menos cubriendo costes y un poquito más, pues bueno, esto es lo que necesitáis sacar. Fijaos, para una persona que mete 25.000 euros en su cuenta, para ganar esos 20.000 lógicamente tiene que ganar un 80% anual. Vamos, si ganas un 80% anual, te digo yo que no te hace falta ya nada más, te encanta el trading exclusivamente, porque si lo haces todos los años, eres un crack. 40% si tienes 50.000, etcétera, etcétera. Si, como decía por aquí José Daniel, medio millón, pues con un 4% al año lo tienes hecho. Ostras, ¿cómo cambia la película, no? Entonces aquí tenéis la clave, es decir, no me digas necesito 10.000, 30.000, 50.000, medio millón, no. Necesitas lo que en función de tus objetivos pretendas y de la rentabilidad que esperas obtener, pues tanto capital necesitarás. Esto es fundamental, ¿vale? Esta relación hay que tenerla en mente. Entonces, a mí me hace mucha gracia, voy a ser crítico, esta gente que llega, se abre una microcuenta con 5.000 euros y dice, voy a vivir de trading. Me jodas, hombre. O vives con 100 euros al mes, o aquí falla algo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os quería transmitir en la parte de cash flow. ¿Algún comentario? Sí, un comentario. A ver. Imagínate que tienes 500.000 euros, ¿no? Sí. Medio millón. Fantástico. En realidad no te hace falta un 4% para vivir del trading, ¿no? Porque también te lo puedes ir gastando.
Ya, claro, no, si yo estoy poniéndome... Es que al principio me decías, vas sobrado, Alberto, con 1000 euros y tal, no, pero es que claro, vas gastando, tienes necesidades extras, tal, no sé qué, ya no es un 4, a lo mejor es un 8, efectivamente. También dependerá bastante de qué apalancamiento estés asumiendo en estos números. Pero has dicho que, o sea, que me refiero, que todo depende, si tienes 50.000 euros, cómo apalancado estés en tus posiciones, ¿no? Eso también influye en la variable. Bueno, eso es otra cosa aparte, Vale. pero tú el capital le tienes que tener en cuenta sí o sí, retenido. Yo estoy hablando del capital que tienes que dar cuenta. La otra cosa es cuánto te apalanques, si usas más o menos de ese capital. Pero, claro, el capital tiene que estar para afrontar rachas de pérdidas también, por lo cual... Yo creo que, o sea, eso sería importante añadirle el hecho de con qué apalancamiento más o menos tú funcionas, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, al final el apalancamiento, claro, si te metes con 25.000, para conseguir un 80% anual tienes que ir muy apalancado, ¿no? Pregunto, no sé. Al final el efecto del apalancamiento es nulo, porque cuando ganas más, cuando pierdes más. Claro, al final sí. No, otra cosa lo que dice es que sí, que si te apalancas mucho, pues puedes conseguir más fácilmente el 80 o el 40%, pero es más riesgo también, cuidado, que ahora hablaremos de eso. Bien. Más cosas a tener en cuenta en el plan de trading. Una cosa muy importante es el capital, como os estaba diciendo, pero no debemos olvidarnos de la tecnología y la logística. Es decir, de contar con buenos recursos a la hora de trabajar en esto del trading. Es decir, si tú te montas una panadería, pues no sé, bueno, a lo mejor ahí no hay muchas necesidades tecnológicas, pero si te montas una página web, a lo mejor sí que necesitas un buen servidor, ¿no? En fin, esto ya es cuestión de necesidades. En el caso del trading, por desgracia o por fortuna, yo creo que sí que necesitamos tener una buena logística y una buena tecnología, ¿no? Entonces os voy a hacer una serie de preguntas, debatimos sobre esto. Por ejemplo, primera cuestión importante, y además me vais a decir sí o no, levantáis la mano. ¿Cuántos de los que estáis aquí, que hacéis trading, tenéis un site? Bueno, ¿sabéis lo que es un site? Sí. Vale, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis un site? Tú no vale porque eres de mi casa. Pero una pregunta, Sí. yo por ejemplo no tengo un site, pero lo tengo metido en una virtual. En VPS, vale, el VPS también vale. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenéis un site en VPS? VPS 2. Fijaos, vamos a ir viendo cuánta gente, esto es lo que me interesa. Sí, pero el VPS también, porque luego digo que digas que es un site. para los que no sepan lo que es un SAI, son las siglas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida, es decir, una pequeña batería que se pone entre el ordenador y el enchufe y entonces te acumula corriente suficiente para que en caso de que te quedes sin corriente en casa, la conexión a internet y el ordenador no se te vayan, ¿vale? Por eso interesa que tenga al menos 2 o 3 enchufes el aparato y que bueno, que sepáis lo que dura, lo que almacena. En caso de que tengo no dura mucho, 20 minutos, pero me da tiempo suficiente para saber que se me ha ido la luz y si me quedan 5 minutos de reserva, pues puedo cerrar posiciones si hace falta y no tengo problema, ¿vale? No, pero también te ha sido un portátil, ¿no? Que te da un poco igual. Sí, también, claro que sí. Pero te falla, Hombre, lo suyo es tener 8 pantallas, ¿no? Y una CPU. No, efectivamente un portátil también, pero el tema es pensar en eso. ¿Qué ocurre si se me va la luz o la conexión a internet o las dos cosas porque me quedo sin corriente eléctrica? Ostras, pues hay que tenerlo pensado, ¿no? Esto forma parte del plan de trading. Ya estáis viendo que no solo es compro-vendo qué sistema uso, ¿no? Es que hay más cosas. ¿Tenéis un espacio propio y agradable, importante para hacer trading? Levantad la mano, ¿cuántos tenéis un espacio reservado para hacer trading? Agradable, con florecitas. Vale, ¿unos cuantos? Bien, vamos cubriendo el tema. ¿Tenéis un sistema de backup? Es decir, ¿tenéis un segundo ordenador, por ejemplo, una segunda herramienta que os permita acceder a la cuenta en caso de que se vaya toda la porra? Me entra un virus, me peta el ordenador y no puedo acceder a mis posiciones. ¿Tenéis un sistema de backup? Uno por ahí, 2, 3, 4... No tiene el móvil. El móvil puede valer. Va, venga. ¿Cuántos tenéis conocimientos medios avanzados de informática? A lo mejor necesitáis un informático. No sé. ¿Os defendéis bien? ¿Sabéis instalar un programa? ¿Sabéis arreglar un pequeño error en el código? ¿Cuántos también? Creo que sois gente inteligente. ¿Tenéis una buena conexión a internet? Simétrica puede ser. Es que la latencia va de acá para allá, no al revés. Puedes cargar datos, pero cuando envías la orden lo importante es que llegue rápido. Bueno. ¿Habéis medido la latencia del broker, por ejemplo? ¿Os habéis molestado en ver cuánto tarda una orden en llegar de vuestra casa al broker? Depende de lo agresivos que seáis, claro. Para un tío que hace órdenes diarias, pues da igual. Para un tío que está ahí no entra a minuto, pues sí que es importante, ¿no? Yo pregunto, estoy contemplando muchos planes de trading diferentes, claro. ¿Necesitáis un VPS para operar? Pues es un coste adicional que no hemos dicho antes, ¿vale? Y bueno, pues un VPS, tanto si tenéis sistemas automáticos como si queréis estar en un data center que esté pegado al broker, pues sí que os facilita bastante el operar más rápido y hacer las cosas ¿Y es mejor. el VPS?
VPS es un servidor privado virtual, es decir, es como un ordenador enlatado en un archivo que está en un ordenador fuera de tu casa, que está en un servidor de una empresa que provee este tipo de servicios, ¿vale? De hecho, hay empresas que lo que hacen es colocarse al lado del servidor del broker, en el mismo data center, de tal forma que tu latencia es prácticamente cero, es decir, la orden es inmediata. Porque luego nos preguntamos, ¿por qué tengo requotes? ¿Por qué la orden no entra? ¿Por qué no sé qué? No, claro, que a lo mejor tu latencia es un poquito alta y si en un mercado muy rápido sí que es cierto que la orden no llega al precio y como MetaTrader tiene, digamos, ciertas limitaciones para que no se produzca un slippage muy grande, pues lo que te hace es decirte no, puedo meterla. Otras veces es el broker que te quiere hacer algún fastidio, ¿vale? Pero no siempre. Muchas veces en mercados rápidos, sobre todo, cuando no te entra la orden, te entra el precio muy malo, es por este tipo de cosas, porque tienes cierta latencia al servidor. ¿Pero con eso evitarías el deslizamiento cuando desertó un stop? No. Eso es otra historia. Porque la orden ya está en el servidor de broker cuando pones el stop. Es distinto. Pero sí que te facilita entrar a un mejor precio cuando se mueve el mercado rápido. Si el broker tiene latencia con el mercado, ahí sí. No, eres tú con el broker. Sí, si el broker tiene poca latencia con el mercado... Depende de qué broker. Si es un broker que opera en mercados organizados, en futuros y tal, sí, claro, lógicamente los brokers ya están colocados cerca de los data centers de los mercados, ¿vale? Yo estoy hablando más de un broker de CFDs o de Forex que realmente no tiene un mercado centralizado, no tiene que estar al lado de nadie, sino que es el que te da las cotizaciones, ¿vale? Bueno. Más cosas. Ahora hablamos del broker. Paco, vamos a hablar de ti. El broker, ese gran amigo. Importante. ¿El broker os da la plataforma, una plataforma que sea adecuada a vuestras necesidades? ¿Habéis valorado eso alguna vez? Es decir, tengo más cosas de las que necesito, me faltan cosas, no estoy cómodo cuando opero con ella. Eso es importante, ¿vale? Sí que es cierto que el estándar hoy en día es el MetaTrader, pero bueno, incluso MetaTrader pues le puedes tunear un poquito, metiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, cuestión de valorarlo, ¿no? Que estéis cómodos. A lo mejor resulta que no estáis a gusto con MetaTrader porque no os gusta nada y el broker proporciona una segunda plataforma desarrollada por él mismo que es más cómoda para vosotros. Puede ser también, ¿no? Entonces hay que valorarlo. Después, importantísimo, esto yo creo que nadie lo hace. A ver, ¿cuántos lo hacéis? ¿Cuántos tenéis el teléfono de la mesa del broker en el móvil ahora mismo? ¿2? ¿3? Lo tengo, pues, con internet, ¿dónde está? No, en la agenda ahora mismo por si tienes que cerrar una posición urgentemente. Yo lo digo aquí, ¿eh? Bueno, pues importantísimo, de verdad. O sea, como veo que no hay mayoría, la parte de tecnología la hemos superado más o menos. Esto no, o sea, el teléfono del broker, ¿lo tienes? No. ¿Me tomaste la mano? Bueno, pero ¿el de los dos o el de uno? ¿El de los dos o el de uno? El de uno. Ah, pues el otro. Y el de otro también. ¿Lo tienes ahí? Tengo que mirar. Sospechoso. Es nuevo. Bueno. Y luego lo más importante también, para lo que estamos montando un negocio nos interesa buscar los costes más bajos posibles para nuestra operativa. O sea, igual que el que busca para montar la panadería el local que tenga un alquiler más bajo dentro de la zona que le interesa, pues también nosotros tenemos que buscar el broker que nos proporcione los costes operativos más bajos, en tanto en spreads como en comisiones. Es fundamental también hacer un cierto rastreo cuando nos dedicamos a montar esto, ¿vale? ¿Te puedo hacer un inciso? Sí. Yo como cliente de brokers, independientemente de que trabaje para un broker, ¿vale? Es importante que filtre qué comisiones me está dando mi broker y que las compare con la media del sector, al menos. Pero también siempre hablo con mucha gente que dice, no, es que estoy buscando el broker más barato. Digo, pero vamos a ver. No, hombre, claro. Tampoco es lo más sensato buscar el broker más barato si lo que necesitas es otra cosa. Por ejemplo, Claro. servicios, por ejemplo. Es que hay que balancear entre la plataforma de los servicios que te ofrece el broker y el coste, lógicamente. Claro, eso también es verdad. Nadie quiere comprar, nadie da duros a 4 pesetas ni tampoco nadie quiere comprar las assets. Efectivamente. No, eso es un buen apunte porque efectivamente hay que tener todo en conjunto. Lógicamente, si montamos la panadería en un local que tiene telarañas y lleno de humedad de la pared, pues no vamos a vender nada. Exacto. Pues esto es lo mismo, más o menos. Tener una buena plataforma, unos buenos servicios por parte del broker, aunque paguemos a lo mejor un 10% más que en el broker de al lado, pues puede O a interesar. lo mejor no, es cuestión de verlo. Sí, claro. Luego también, eso es importante. Podéis llamar a Paco cualquier día y decirle que no hace la comisión. No sé si en XTB lo hacéis, ¿vale? No he dicho nada, pero sí que es cierto que antiguamente yo recuerdo cuando operaba por teléfono en futuros, hacía X volumen y al mes siguiente incluso me llegaba mi comercial y me decía, oye, que si quieres te bajo, bájame, es que hace mucho volumen, sí, ya lo sé. Y me bajaba, sin ningún problema. A la mitad, además, muchas veces. O sea, que... Bueno, más cosas importantes sobre el broker. Es nuestro amigo hasta que deja de serlo. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis informado de la protección y responsabilidades que tiene un broker en caso de quiebra?
4, 5, 6... Bueno. Y ya de paso, conocemos la regulación de la jurisdicción de origen del broker. Porque esto es importante. A ver, Paco, pregunta maliciosa. Sí. Si a XTB España le da por quebrar, ¿dónde hay que reclamar? ¿En Polonia o aquí? En los dos sitios. De los dos sitios. Sí. Bueno, luego es importante conocer la jurisdicción, o sea, la regulación de la jurisdicción donde XTB es originaria, que es Polonia. ¿Vale? No digamos ya Chipre, Reino Unido, en fin, todos estos brokers que hay por ahí por el mundo. Vale. Muy importante también, esto seguro que no lo tenéis nadie, no lo tengo ni yo, solo soy sincero, directamente. ¿Cuántos tenéis una segunda cuenta en otro broker con dinero parado, simplemente para cubriros en caso de que el otro broker se vaya a la porra? 1, 2, 3. Bueno, mira, yo esperaba que nadie levantase la mano. Eso está bien, o sea, es decir, siempre es bueno tener una cuenta en otro broker diferente al que operas habitualmente. ¿Para qué? Imaginaos que ese broker se le estropea todo el sistema tecnológico, se vuelve loco, las cotizaciones no marcan bien, hay algún problema, etcétera, etcétera. Pues automáticamente, si estáis comprados de euro-dólar en el primer broker, en el segundo lo vendéis. Os quedáis con una posición plana. De esa manera os cubrís frente a posibles imprevistos. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale, entonces bueno, importante también. Como podéis ver, hemos visto el cash flow y la parte de logística y tecnología, y ya son unas cuantas cosas que no tienen que ver todavía, que no hemos hablado de ello, de la parte de comprar y vender del sistema. O sea, veis ahora la diferencia un poco entre el plan y el sistema, ¿no? Lo veis todos. Vale. Y por supuesto, para terminar esta parte de logística, tenemos que estar al tanto de los cambios que hayan en los mercados también. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, bueno, en tema de Forex y CFDs no es tan importante? Bueno, a lo mejor sí porque afecta al broker directamente, pero sobre todo los que operen en futuros, es importante que hagan seguimiento de los cambios regulatorios en los mercados en los que se operan. Pues si de repente un buen día dicen, no, es que cambiamos el tamaño del TIC en el futuro del euro-dólar, que ha pasado hace poco, pasa de cotizar en 4 decimales a 5 decimales. Ha habido mucha gente que se ha despistado. Pues hay que estar al tanto, o sea, tienes que estar pendiente de las cosas que vayan saliendo. Vuestro broker os informa puntualmente de incidencias tanto en el broker como en el mercado, o de horarios, cambios de horario por festivos, etcétera. Es muy importante también que el día antes o 2 días antes os digan, no, es que mañana es la fiesta de Martin Luther King en Estados Unidos y los productos van a estar cerrados, o no. Eso es importante también. Y también fundamental, yo creo que es una de las cosas que habría que estudiar, nada más abrir una cuenta con un broker, es saber qué pasos hay que seguir para presentar una reclamación ante el regulador en caso de que haya cualquier problema con el dinero, con las operaciones, etcétera. Esto es importante, ¿vale? Es importante. Es fácil porque basta con ir a la página web del regulador y normalmente por ahí hay un enlace que te dice pasos para reclamar y rápidamente das con el formulario. No debería ser más complicado que eso, ¿vale? Vale. Tenemos la parte de cash flow, ya sabemos cuánto capital necesitamos, sabemos todos los requisitos de tecnología, jurídicos, etcétera. Pasamos ya a la parte que os gusta, la de comprar y vender. No os voy a decir ningún sistema en concreto, pero sí que vamos a hablar de lo más importante, del hedge. ¿Cuánta gente debe hablar de hedge? Que no hedge, que lo confunde mucha gente. Hedge. 2. Hedge, sin H. El hedge es otra cosa. El hedge. El hedge te lo dice ahí Jack Welch. Además rima, lo de hedge y Welch. No, a ver, os lo dice claramente en esa frase, se resume. Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Eso es fundamental. ¿Vale? Ahora vamos a verlo más en detalle, pero Jack Welch, para el que no lo sepa, yo tampoco lo conocía, pero me gustó mucho la frase, es un asesor que se le contrató externamente en General Electric en Estados Unidos en los años 80 y se le pidió que reestructurase General Electric. ¿Qué hizo? Como el hombre era afín al Partido Republicano, pues a despedir gente. Entonces despidió, yo creo que un cuarto de la plantilla, no sé si fueron 100.000 trabajadores, una barbaridad en no sé cuántos años, pero consiguió multiplicar por 3 o por 4 la facturación de General Electric y además diversificó en varios sectores, no solo en la electricidad y en los electrodomésticos, que es donde estaba, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tener esto en mente. Vale, ¿qué es el hedge? ¿Vale? Para que no lo confundáis más, lo voy a repetir antes de continuar. Hedge es lo que voy a hablar ahora. Hedge, con H, es cubrirse, es abrir una posición para cubrirse contra el riesgo de otro, ¿vale? No confundir. ¿Qué es eso de hedge? Si podéis identificar un conjunto de condiciones en el precio, en los indicadores, en lo que sea, que se mantiene en el tiempo y te da una mayor probabilidad de ganar que de perder, tienes un hedge. ¿Queda claro? ¿Lo repito? Pues acaso no ha quedado claro. Lo digo de otra forma. Si tenéis un conjunto de condiciones, ¿vale?, que os dicen dónde comprar y vender y que sabéis que en el medio plazo, por las simulaciones que habéis hecho,
os dan más probabilidad de ganar que de perder, es decir, os hace ganadores en media, tenéis una esperanza matemática positiva, entonces tenéis un edge. Ojo, tener un edge no significa que no pierdas, pero sí que ganarás más de lo que pierdes. Y por supuesto, quien se cree que tiene un edge único en el mercado, ¿vale?, que os va a permitir ganar siempre eternamente y que una vez que lo has descubierto va a funcionar por los siglos de los siglos, se engaña. Los edge son inmutables, o sea, no son inmutables, cambian con el tiempo y con los mercados, con lo cual yo he visto estrategias, no solo mías ya, sino de otras personas, que funcionaban muy bien durante 1 año, 2 años, 6 meses, y de repente dejan de funcionar. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que darse cuenta, ¿vale? Entonces es importante. Sabemos ya qué costes operativos tenemos, qué capital, sabemos la logística, la informática, pero nos falta contar con el edge. Y esto, el edge no es más que el resultado de una investigación ardua, intensiva, con muchas horas de trabajo, y que es lo que os va a permitir ganar en el mercado, ¿vale? Que os va a permitir cubrir todos esos costes que hemos visto al principio. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que sin un edge no vengáis a hacer trading a los mercados. Os lo repito, sin un edge no vengáis a hacer trading a los mercados, porque no vais a ganar, ¿vale? Vale, ahora os pregunto, vamos a hacer un poquito de debate. Ahora que tenéis ya claro cómo va esto, ¿dónde está el edge? ¿Está en la entrada, cuando voy a comprar? ¿Está en la salida, cuando voy a cerrar esa compra? ¿O está en la gestión del tamaño de las posiciones? A ver, vamos a hacer un poco de debate. ¿Qué opináis? Pero principalmente en la entrada, ¿no? En la entrada. A ver, ahí... Vamos por partes. En la entrada, levantad mano. 1, 2. En la salida. Por lo tanto, en la gestión del tamaño de las posiciones. Bien. Bueno, pero es que eso más que un edge es o lo haces bien o acabas quebrado seguro, ¿no? Claro. Ya, pero claro, es que hay gente, esto seguro que lo has leído, que opina que quizás metiendo una buena gestión monetaria, un sistema perdedor puede pasar a ganador, lo cual es un error completamente. Pero hay gente que lo piensa. Dice, no, este sistema es perdedor, pero si yo meto una martingala, o sea, ya nos ponemos en plan hardcore, lo hago ganador. No. Bueno, pues efectivamente lo que habéis apuntado por esta zona es por donde iba. O sea, no está el edge en una sola cosa, sino en el conjunto de esas 3 cosas unidas, ¿vale? Esto no me va a molestar en demostrarlo aquí, pero vamos, a poco que hagáis experimentos y probéis a simular y cambiéis, simplemente con un simple robot en MetaTrader, empecéis a jugar con el stock y con el objetivo de beneficios y veréis que realmente no está en ninguno de los dos, sino en la relación que hay entre los dos, por ejemplo. Y si eso le añades una buena gestión monetaria, pues el sistema puede ser ganador si ya lo ves de partida. Entonces, bueno, tened claro eso, ¿vale? Que no os empeñéis en decir, quiero encontrar el patrón definitivo que si entro aquí es seguro que gano y el 90% de las veces acierto. Que no basta con eso. Es que también tienes que saber dónde salirte y cuánto volumen meter, ¿vale? Para hacerlo un poquito más detallado, os pongo aquí un esquema de cómo pensar a la hora de buscar un edge, ¿vale? Por un lado, tenemos que tener en cuenta los costes de implementación de la estrategia que tenemos, comisiones, slippage, etcétera, en qué mercados lo hacemos, etcétera. Luego la relación riesgo-recompensa que tengáis, el dinero que vais a ganar, tamaño de las posiciones que os va a determinar el riesgo de ruina, ¿vale? Y finalmente la clave, ¿vale?, que está en la esperanza matemática, que es conseguir un alto porcentaje de operaciones ganadoras, con una ganancia media, por tanto, mayor que la pérdida media. Y luego también tenéis que tener en cuenta la duración de las operaciones. No es lo mismo operar 1 minuto que estar 5 días con una operación, porque claro, nuestro objetivo a lo mejor es que a final de mes ganemos 1.000 euros. Entonces la duración nos va a determinar también en parte un poco cómo tenemos que diseñar el sistema, ¿no? Y buscar un poco ese edge en base a todo esto. Entonces, bueno, esto es un poco una composición de lugar, diferentes factores, ¿vale? Tampoco quiero, si queréis sacar una foto y tal. Esto es la pirámide que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo, lo más importante yo creo está en la base de la pirámide. Quizás las comisiones sería casi una parte secundaria, pero si os fijáis, tenéis que darle mucho énfasis a lo de abajo, ¿vale? No quiero complicaros, pero vamos, la relación fundamental que os tenéis que meter en la cabeza es que al final, cuando uno hace trading y busca un edge, tiene que tener muy claro si hay una relación inexorable entre riesgo, beneficio y tamaño de las posiciones. Es decir, cuanto más me apalanque metiendo más posiciones, más riesgo asumo, más beneficio puedo asumir. El caso extremo sería aquel que arriesga el 100% de la cuenta para ganar el 100%. O la pierde toda o la dobla, eso seguro, ¿vale? Eso sería un caso
extremo. Lo ideal es que busquemos un edge que nos permita tener una esperanza matemática de un 5%, por ejemplo, mensual, o bueno, depende del capital que tengamos, como hemos visto antes, pero un 5 o 10%, por ejemplo, y no arriesgar más de esa misma cantidad como mínimo, incluso menos, lógicamente, una relación 1 a 1, 2 a 1, es decir, es pensar un poco, que esto me gusta mucho, que Joaquín lo pone en su web, el tema de pensar en términos de R, ¿vale? R siempre es cuánto arriesgo en contra lo que pretendo ganar. Entonces, lo importante siempre es que mínimo la relación sea de 1 a 1. ¿Por qué? Porque si yo pierdo lo mismo que gano en las operaciones, pero acierto un 70% de las veces, mi esperanza matemática es positiva. En eso tenéis que pensar. Si tengo un sistema que acierta poco, entonces lo que tendré que hacer es aumentar el R, es decir, tendré que intentar ganar más en las que acierto para compensar esos fallos en los aciertos, ¿no? Y eso es un poco la lógica que hay que tener metida en la cabeza cuando uno busca su propio edge, ¿vale? Me gusta mucho para este apartado que estoy hablando poner este ejemplo, y es el del amplificador de una minicadena. Fijaos, tenéis un edge, ¿vale? Y pensáis que tenéis una cosa que acierta mucho, pero os falta modularlo, ¿vale? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Si yo cojo un amplificador, estoy viendo una canción que me gusta mucho, pero la pongo muy bajita, casi no la oigo. Entonces al final no disfruto de esa canción. Si la pongo a todo volumen y distorsiono el sonido, lo que ocurre es que la música tampoco suena bien. Tenéis que buscar el equilibrio en el volumen, ¿vale? Que os permite oír la música adecuadamente. Pues en el trading es exactamente igual. Tenéis que tratar de encontrar un equilibrio entre riesgo, beneficio, tamaño de las posiciones. Y todo eso va enlazado con el edge y la tasa de acierto que tenga, lógicamente. Y esta es la madre del cordero de trading. No es, tengo la media móvil último modelo que me he encontrado en internet. No, es esto. ¿Vale? Vale, ¿y cómo buscamos el edge? Os pongo un pequeño esquema, que puede ser una idea de partida, ¿no? Formulamos una idea de trading, es decir, imaginaos, pues el precio rompe la media móvil, o el estocástico se pone en 100 y compro, oye, todo puede ser. Y digo, bueno, pues formulamos una idea. Primero miramos si es cuantificable, porque anda que no estaré yo harto de recibir correos diciéndome, Alberto, ¿me puedes ayudar a programar una estrategia? Si no, es que si se forma un hombro cabeza a hombro y rompe el segundo pico y es ascendente de la media móvil y no sé qué, entonces compro. Digo, ya, pero es que eso cómo se mide. Importante que sea cuantificable, es decir, tenéis que pensar en términos de cuantificación. Cuando yo digo, voy a comprar o voy a vender, tengo que saber en qué número exacto, tengo que hacerlo y por qué. No me vale es, si más o menos a ojo hace esto, entonces, y si hay 3 picos seguidos, y si hay una onda de helio que... No, por Dios, eso no. O sea, eso no es cuantificable. No hay forma de cuantificar. En líneas generales, un consejo personal, olvidaos de sistemas de tipo geométrico. Yo creo personalmente que son muy subjetivos y no sirven de nada. A lo mejor siempre es decir, bueno, si la media móvil supera el precio en esta cuantía, o si el oscilador tal se pone a este nivel, o, en fin, o simplemente si hay una relación de 2 cierres en estas proporciones, pues compro o vendo, ¿vale? Pero olvidaos de cosas geométricas. Entonces, como ya sabemos cómo cuantificarlo, formulamos una hipótesis para contrastar. En este caso sería desarrollar las reglas del sistema, si pasa esto hago esto, si pasa esto hago esto otro, si gano tanto cierro, si pierdo tanto, etc. Analizamos esa hipótesis haciendo una simulación aplicada para ver qué tal funciona, una vez que hemos diseñado el sistema, y ahí llegamos a ver si es rentable o no. Es decir, hay que hacer una especie de, prácticamente, de aplicación del método científico a la hora de desarrollar una estrategia. Si no, no vais a llegar nunca a tener un edge, y esto es importante. Si conseguimos que en los datos históricos sea rentable, pues ya tenemos un punto de partida, digo sin optimizar, por supuesto, es decir, partiendo de una idea y tanteando un poco los parámetros, que ya la cosa de partida muestre signos de tener un edge positivo, de tener cierta esperanza matemática positiva. Si no es así, pues seguramente no supere el test, ¿vale? Lo que no podéis hacer es optimizar y después decir que ha superado el test, eso no vale, ¿eh? Bueno. Y el siguiente paso es, vale, si ha superado el test, ¿vale? Ya tenemos una estrategia que promete, pues lo ponemos en tiempo real, quizás con un poquito de dinero. Vamos a ver qué tal funciona. Y vamos a ver si después de la simulación que he hecho, y de las pruebas también que puedo haber hecho hacia adelante con un espacio de la muestra, pues vamos a ver si en real lo que yo esperaba en demo o en simulado también se cumple. ¿Que funciona? ¿No funciona? Rehacerlo, a volver a pensar por qué no funciona, porque no tengo un edge con esta estrategia, aunque parecía que sí. ¿Que parece que funciona pero no acaba de ser ganador 100% porque tiene un... no acaba de tener experiencia matemática muy alta, aunque sea positiva? Pues optimizamos. Y ahí, ojo, optimizar con cuidado, podemos optimizar un parámetro, podemos optimizar 2 parámetros, podemos ajustar una regla, no optimizar lo que hacíamos antiguamente. Cuando yo empezaba en esto, en el año 2002 o así,
que cogíamos Visual Chart y metíamos ahí una estrategia con 18 parámetros y estaba 3 noches optimizando. Eso no es optimizar, ¿vale? Hay que hacerlo con coherencia. Si yo tengo un edge, una idea, y más o menos parece que funciona, empiezas a jugar con los parámetros y dices, parece que va por aquí porque con esto mejora, y optimizas por ahí. ¿Vale? Es un poco tantear por parámetros. Una vez que ya es rentable, lo ponemos con dinero ya real, ¿vale? En nuestra cuenta. Y si ya es rentable, ¿vale? Pues le asignamos un capital y ya está, ya tenemos una estrategia funcionando. ¿Vale? Por supuesto, lo ideal en este negocio, si tienes bastante capital, es distribuir el dinero que tengas, ¿vale? Entre diferentes cuentas. O sea, cuentas ya sean físicas o lógicas, ¿me explico? Cuentas físicas puede ser tengo una cuenta en XTB, otra en otro broker, etc. Y cuentas lógicas es que en la misma cuenta operan varios sistemas, ¿vale? Entonces está como subdividido el capital entre varios sistemas. Eso también se puede hacer. El tema es que al final tengas varias estrategias diferentes, a poder ser lo menos correlacionadas posibles, y que con esas estrategias pues hacemos operaciones, vamos viendo si son rentables o no, y por supuesto tenemos que tener un criterio para decidir si paramos o no ciertos sistemas cuando dejan de ser rentables, ¿vale? Esto es importante. Entonces, por resumir un poco este apartado antes de pasar al siguiente, buscamos un edge, lo hacemos mediante simulación histórica, tratamos de encontrar reglas que nos permitan obtener una esperanza matemática positiva, las ponemos a prueba en tiempo real. Si funcionan, estupendo, las ponemos en marcha si creemos que tenemos algo coherente. Si no funcionan, intentamos mejorarlas o repetimos todo el proceso de nuevo. Y así hasta que consigáis tener algo que la esperanza matemática sea positiva. Si no trabajáis así, pues es muy difícil llegar a tener una ventaja en el mercado, ¿vale? Y luego teniendo en cuenta eso, que además esa ventaja pues puede desvanecerse en cualquier momento porque el mercado cambia. La forma de comportarse puede estar en tendencia subiendo lentamente, puede volverse muy volátil como es enero ahora. En fin, pueden pasar muchísimas cosas. Vale. ¿Queda claro esto? ¿Una duda? Bueno, yo lo que veo, lo único es que este tipo de modelos matemáticos dependerá mucho de cómo esté el mercado en ese momento. Es decir, un modelo matemático que por ejemplo está funcionando en 2015, es muy probable que igual en 2016 no te funcione porque las condiciones cambian. Claro. ¿Cómo puedes saber que el modelo que has creado no lo has creado un poco con calzador? Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, un año 2015 y me hago un modelo matemático y optimizando los parámetros hago que reflejen muy bien 2015, pero nada más segura que en 2016 vaya a funcionar. Y mi pregunta va, ¿hay algún tipo de mercado que sea más fiel a los modelos matemáticos? Es decir, por ejemplo, igual el Forex, los modelos matemáticos funcionan mejor, o iguales son las opciones, o igual son los futuros, o en tu experiencia hay alguno que funcione mejor? No, te digo yo que no, o sea, porque es lo que tú dices, es que cambian todos. Si te puedes encontrar que un año hay un comportamiento y 2 años atrás hubo el mismo, pero en el año en medio fue completamente distinto. Entonces, ¿cómo sabes el modelo matemático que has optimizado? Claro, el tema es, tú tienes una idea de trading, entonces puedes partir de 2 supuestos. Puedes pensar que esa idea funciona en todas las condiciones de mercado, por lo que sea, porque hay una estructura que se repite siempre, haya mucha volatilidad, poca volatilidad, más miedo, menos miedo. O puedes pensar que no, que los mercados, como bien señalas, pues cambian, ¿no? Y hay momentos que están en tendencia con baja volatilidad, o bajan muy fuerte con mucha volatilidad, etc. Entonces, bien. Entonces, lo que ocurre es que tú lo que puedes hacer es desarrollar una cartera de sistemas aposta, en el sentido de me cojo el año 2001 o el año 2015 o el año que tú quieras, que sabes que han sido volátiles, o no, a lo mejor no ha sido nada volátil, o tiene un comportamiento X, es decir, lo que puedes hacer es clasificar los años en función de comportamientos. Por ejemplo, puedes hacer un grupo de años que ha habido baja volatilidad y tendencia alcista, años en que ha habido lateral y baja volatilidad, lateral y alta volatilidad porque puede moverse muchísimo, etc. Clasificar los años a priori y después desarrollar sistemas pensando en ese tipo de mercado, y luego ya solo te queda, de alguna manera, averiguar en qué tipo de mercado estás para poner en marcha algún sistema. Luego otra pregunta, en tu experiencia, los modelos matemáticos, es decir, cuantas más variables le añadas, peor. ¿Tienden a funcionar mejor o peor? Es decir, peor. Cuanto más simple, mejor. O sea, hay algo por encima, pero como que hay estas teorías de fractales en la bolsa, que no me entiendo, pero como que son muy complejas. Son muy complejas, mira, sobre eso te puedo contar. Cuanto más fácil suele funcionar mejor. Sí. Cuanto más sencillo, a veces patrones tan tontos como, es un ejemplo, ¿vale? A lo mejor no digo que esto sea ganador, pero imagínate, coges 16 velas y que en esa racha haya una combinación de vela alcista, vela bajista de una manera, a lo mejor es un patrón que encuentras en el gráfico de 5 minutos o el de 15, ¿vale? Imagínate, eso es simple, es comparar cierres, es comparar velas, no tiene más historia.
Y eso puede funcionar un tiempo, no sabemos cuánto, pero puede funcionar perfectamente. Sobre lo que comentas de teoría del caos y fractales y demás, yo, cuando estaba haciendo el doctorado, hice 3 tesis, ¿vale? Y solo una de ellas llegó a un puerto, lógicamente. Las otras 2 no. Y la primera fue sobre teoría del caos y fractales, este tipo de rollos. Y claro, yo buscaba cosas que me dieran dinero después. Con lo cual lo primero que hice fue analizar datos en 1 minuto, en 5 minutos, del SP500, del DAX, etc., ¿no? Y lo que me encontré es que no hay, vamos, yo no fui capaz de encontrarlo. A lo mejor con modelos muy avanzados se puede encontrar algo. Yo lo que encontré es que el precio en timeframes muy bajos, lo que es una capa completa de ruido, muchísimo ruido, con una estructura tan pequeña, tan difuminada que apenas se puede modelizar, con lo cual todas las herramientas que utilicé para tratar de encontrar algo no funcionaban. O sea, no llegaba a la conclusión siempre de sí, hay ahí una pequeña señal, pero soy incapaz de diferenciarla del ruido. ¿Vale? Lo que quiero decir es que puedes complicarlo de lo que quieras. Hombre, si es lo que decíamos al principio, pregúntate qué sabes hacer antes de empezar a hacer trading. Por ejemplo, Si eres un genio de las matemáticas, coño, seguro que sacas cosas mejor que yo. Las series temporales, por ejemplo, de hecho creo que un modelo en 2003 que lo que hacía era como que predecía la volatilidad al cuadrado como una serie temporal. Sí. Y de hecho, por eso ganaron un premio Nobel de Economía. Sí, los modelos GARTS. ¿Ese tipo de cosas pueden llegar a funcionar bien las series temporales o...? Yo he hecho experimentos con ARIMA, con GARTS, no llegas a ningún sitio. Y luego aparte, cuidado, o sea, si usas un modelo de ese tipo, lo que te interesa es optimizarlo, estimarlo en tiempo real, con lo cual tienes un coste de computación implícito, es decir, ya te digo, con un ARIMA o un GARTS, que son relativamente simples de estimar en tiempo real, no llegas a ningún sitio, o sea, no vas a acertar prácticamente la mitad de las cosas. Si llegas a un modelo que sí lo consigue, vas a tener que contar con el tiempo que tardas en reestimar el modelo cada vez que entra un dato nuevo para lanzar la señal, y a lo mejor ya vas tarde en ese caso. ¿Vale? Vamos, que sí, efectivamente, o sea, hay cosas complejas que investigando se puede dar con algo interesante. Pero yo te digo que yo hasta la fecha, lo que yo he utilizado, lo considérame nivel medio un poquito alto de estadística, te digo que no he encontrado nada. A lo mejor no he buscado lo suficiente, no he mirado los mercados adecuados, también te digo. Hay miles de mercados y miles de timeframes, incluso miles de transformaciones del precio. El precio lo puedes expresar en desviación respecto a la media y ahí encuentras un mundo completamente distinto. Esto lo comento como anécdota. Hay una forma de medir la sobrecompra o la sobreventa extrema, que es medir la distancia del precio en una media. Hay niveles históricos en los cuales cuando el precio deja una cantidad X con respecto a la media, te puedes meter a la contra tranquilamente. Ahí os lo dejo. En tanto por ciento. Tanto por ciento mejor todavía. Vale. Dicho esto, tenemos el tema de cuánto capital necesitamos, logística y tecnología. Ya sabemos buscar un edge. Bueno, pues ahora falta gestionar el riesgo, que es la segunda parte importante de este asunto dentro de lo que es el esquema de la operativa en el mercado. Entonces, a ver, ahí vamos con algunas preguntas importantes. Y ahora me gustaría que respondieseis. ¿Sabéis cuánto volumen tenéis que usar en cada operación? A ver, levantad la mano, ¿cuántos lo creéis que lo sabéis por lo menos? Poquitos. O sea, de esto que dices, voy a meter un lote porque sé que toca meter un lote. No voy a doblar la posición ahora. Vale. ¿Cuántos usáis un algoritmo de gestión monetaria en el trading? El algoritmo de gestión monetaria puede ser tan básico como aumento de contratos cada vez que paso de X... Bueno, no poquitos. Vale. Y ya, este seguro que no levantéis la mano a nadie. ¿Tenéis un mecanismo de hard stop loss? Es decir, un stop loss global de emergencia que esté lejísimos del mercado por si acaso la cosa se va de madre. ¿Tú sí? Anda, mira, no lo sabía yo. Pero bueno, hablas más de trading automática, ¿no? No necesariamente, un discrecional también puede, aunque sea mental, ¿vale? O sea, no, por ni por ponerlo en el mercado, pero imagínate yo que sé, pues pasa una cosa como lo del franco suizo, y decir, bueno, si llega aquí, cierro todo automáticamente. Aunque me ventile el 50% de la cuenta, pero esto es una situación inesperada. Mecanismo de emergencia. Yo quería hacer una pregunta aquí, porque sí es verdad que es muy importante el volumen, pero también el multiplicador, sobre todo lo que operamos con CFDs, a veces nos cambia, te vas de un broker a otro, claro. Te cambia un montón. Entonces muchas veces estás operando el NAS y quieres operar el SP500 y necesitas compensación para cubrir que la verdad es que va en tu contra, porque al final te supera palancas. Sí, y eso sí. es peor que puede haber. Sí. No, Y entonces pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, tanto aquí en la parte de riesgo como lo que vamos antes del broker. Antes de elegir el broker, infórmate de qué productos tiene, cuánto vale el punto en cada broker, cada CFD, etc. Sí, es importante. Vale. Ok. Bueno. No sé si lo sabíais, pero los griegos ya se sabían el truco de la gestión monetaria. ¿Os acordáis de la paradoja de Zenón?
Esto de que si yo recorro cada vez la mitad de lo que he recorrido antes, nunca llego a un sitio, porque nunca llegaré, porque siempre se me va acabando y tal. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, solo que en vez de aplicar esto, si queréis, os lo quedáis en la mente grabado, en vez de pensar en términos de distancia, pensad en términos de pérdidas, ¿vale? Es decir, si yo cada vez que voy perdiendo reduzco mi riesgo, pues nunca terminaré de perder toda la cuenta. ¿Vale? Llegará un punto que sí, porque me quedaría a lo mejor sin dinero suficiente para abrir posiciones, pero bueno, si vamos haciendo esto, pues bueno, esto es un poco la idea de lo que os voy a contar ahora para gestionar el riesgo en el trading, ¿vale? Básicamente os voy a contar dos modelos, que los conocéis todos, pero bueno, viene bien refrescarlos de vez en cuando, como son el Fixed Fractional de Ralph Beams, aquí tenéis la fórmula. Son dos, lo que os voy a contar son dos métodos para simplemente determinar cuántos contratos, cuántos lotes tengo que meter en el mercado cuando estoy operando. Y de esa forma modulo un poco el riesgo que estoy asumiendo, ¿vale? Entonces la fórmula es muy sencilla, el número de contratos es igual a F, que es un porcentaje, ¿vale?, sobre la cuenta, por la equity, es decir, el dinero que tenemos en la cuenta total, partido en valor absoluto del riesgo por operación que estamos asumiendo. Entonces, os pongo un ejemplo para que se entienda muy rápido. Si yo quiero arriesgar el 2%, 0,02 de $20.000 que tengo en la cuenta, ¿vale?, y arriesgar 100 pips por el valor que tiene el punto en ese producto, que son $10, 100 pips me cuestan $1.000, pues multiplicando eso, es decir, repartiendo el 2% entre esa distancia en dinero, me sale automáticamente lo que tengo que meter sin problema. En este caso serían 0,4 lotes. Es decir, es una especie de regla de 3. Yo quiero arriesgar el 2% de la cuenta, de los 20.000, y sé que un recorrido de 100 pips con un lote que vale $10 serían 1.000, pues hago la operación y es como repartir lo que arriesgo entre la distancia, ¿vale? No es más que eso, es una tontería. Al cabo, lo podéis hacer por la cuenta de la vieja sin llamarlo fixed fractional, es decir, reparto entre mi distancia del punto de entrada de stock, la cantidad que quiero arriesgar de mi cuenta, y ya está. Y entonces coges la posición que te da ese valor por punto. No tiene más historia, ¿vale? Evidentemente, cuanto más cortos sean los stops, más posición podremos meter, cuanto más largo sea, menos posición hay que meter. Lógico, ¿no? Otro método para repartir los contratos, el Fixed Ratio, de Ryan Jones, ¿vale? En este caso la fórmula es un poquito más complicada, pero os lo cuento aquí como una alternativa diferente a lo que acabo de contar. Si antes estábamos teniendo en cuenta el riesgo que asumimos sobre la cuenta en porcentaje, aquí lo que vamos a tener en cuenta es cada vez que acumulo X dinero en mi cuenta, cuánto puedo aumentar en contratos, ¿vale? O sea, si antes estábamos viendo por el lado del riesgo, es decir, arriesgo el 2% de mi cuenta, entonces mi tamaño óptimo de posición es este, aquí es al revés, aquí es, si tengo pensado incrementar los contratos cada vez que gano X dinero, ¿cuántos contratos tengo que meter en cada situación? Entonces, la fórmula es la siguiente, 0,05 por la raíz de eso, ¿vale? Donde beneficio acumulado es el beneficio que llevo acumulado en total en la cuenta desde que empecé, y esa delta que aparece dividiendo es la cantidad que yo me he fijado a priori para incrementar contratos cada vez que aumento en esa cantidad de la cuenta, ¿vale? Y luego el más 1 es. Un ejemplito muy rápido, sustituimos ahí unos cuantos números, rápidamente, si tengo una cuenta en la que llevo un beneficio acumulado de $5.000, ¿vale?, y mi plan es aumentar en un contrato de la posición cada vez que gano $1.500, más en la cuenta, es decir, si de esos 5.000 pasara a 6.500, pues tendría 6.500 partido de 1.500, así sucesivamente, ¿vale? Pues esto me da la fórmula para tener el número de contratos en función de eso, ¿vale? Son dos visiones del asunto, lo puedo ver en base al riesgo o lo puedo ver en base a la cantidad de dinero que voy acumulando. En ambos casos lo que nos va a permitir es modular el tamaño de las posiciones en función de lo que tenemos en la cuenta, al fin y al cabo. Y de eso se trata, de no hacer el loco y decir me meto con 10 lotes el primer día, porque tengo 10.000 euros en cuenta. A lo mejor no es lo apropiado para el riesgo que quieres asumir, ¿vale? Por supuesto, estas son las dos fórmulas tradicionales, típicas, que están en todos los libros de trading. Podéis hacer variaciones sobre ella, incluso una tan tonta como decir, pues si tengo 1.000 euros más en la cuenta, aumento el contrato y me dejo de fórmulas complicadas. Pero el tema es que tengas algo, ¿vale? Algo que te permita modular ese riesgo sin complicar. ¿Puedes volver a la primera? Sí. ¿Está? Sí, ahí los 100 pips equivalen a que a un 1% o qué equivalen. No. Yo lo que digo es arriesgo el 2% de la cuenta, sobre una cuenta de 20.000. Sí. Y entonces ahora digo, mi stop o mi riesgo son 100 pips, ¿vale? Y sé que por cada lote, el punto o el pip vale $10. Entonces lo que hago es poner el dinero, lo que vale esa distancia con un lote estándar. Pregunta Sí. vale. El significado de PIB. El significado de PIB, Sí. Percentage in Value.
O sea, in points, perdón, percentage in points. Eso es un acrónimo. Es lo que se mueve una divisa arriba o abajo, el cuarto decimal del euro-dólar o el segundo decimal del dólar-yen. ¿Por? No. Ah, vale. No, he puesto pi porque es un ejemplo en divisas. Si fueran futuros sería un tic. Sería un pi, pero vamos, lo mismo. La unidad mínima que se mueve. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, tío. No, que dice que te la ¿qué? Perdón, te lo había preguntado por ahí. ¿No? Sí, pero no había preguntado. Sí, me esperaba que tú lo preguntas. Bueno. Vale. Seguimos. Vamos a ir acabando ya con lo último. Hemos visto la gestión de lo que digamos, todo lo que rodea en cuanto a organización, la logística y tal, el capital que necesitamos, buscar el edge, gestionar el riesgo, pero nos falta una pata clave. Es decir, gestionamos capital, gestionamos trading, pero nos falta gestionar al trader. ¿Vale? Nosotros somos personas, tenemos que gestionarnos también, porque somos una de las piezas fundamentales además del negocio. O sea, sin el trader no hay trading, evidentemente. Con lo cual, pues habrá que gestionarse. Entonces, bueno, fijaos, espero que no estéis así en casa, pero... Bien. Aquí sí que quiero un poco de participación. ¿No te vas? Me tengo que... Vaya por Dios. Ven a la próxima. Sí. Algunas preguntas. Vamos allá, y aquí sí que me gustaría que me dijerais sí o no y que me digáis por qué lo hacéis, por qué lo hacéis. Fijaos, antes de continuar, no leáis todavía, pero fijaos, ¿cuántos habéis levantado la mano en las preguntas que hemos ido haciendo hasta el momento? Poco, ¿verdad? Bueno, luego pensamos sobre eso. Seguimos, preguntas. ¿Evalúas cada día antes de comenzar la sesión si estás en condiciones de hacer trading? ¿Cuántos lo hacéis? No vale. Levanto yo y levantas tú, ¿no? ¿Cuántos? A ver, en total. 1, 2, 3, 4. Quiero hacer una hora por ahí. Bueno, esto es importante. Mira, y además, aprovechando el día que es hoy, y como por aquí ya se sabe la historia de esta noche, os lo cuento. Yo ayer cometí un error, ¿vale? Ayer me salté mi sistema de trading. Lo digo así, además lo podéis decir después. Si os da vergüenza aquí, lo decís después en las copas. Me salté el sistema, me empeñé que ayer el Dow Jones y el DAX tenían que rebotar, ¿vale? Y me salté el sistema. Me cargué, además la palanqué a tope, estoy promediando la bajada. Ole, Alberto, ole tus huevos. Muy bien. Bueno, entonces ¿qué pasó? Que esta noche, aquí el jefe ha dormido 3 horas, porque se levantó a ver qué pasaba cuando abría China, y saqué el Dow Jones ganando un poquito, y esta mañana el DAX en la apertura me lo he sacado también. ¿Vale? ¿Qué es lo que no debía hacer hoy, después de eso? Operar, evidentemente. Estaba cansado, con sueño, había tenido una mala experiencia y he dicho, para. He mirado el mercado, lo he visto moverse arriba y abajo, muy divertido hasta hoy. No me he metido. ¿Vale? Más después de cometer un error y de arreglarlo más o menos. Entonces, bueno. Es muy importante que por la mañana os levantéis y no tengáis vicio, de verdad. O sea, si os levantáis y decís, joder, pues no me siento, no me encuentro yo, estoy resfriado, me duele la cabeza. No hagas trading, no te metas. Sí. Y también dependerá, supongo, de cómo de matemático sea tu sistema, ¿no? Evidentemente. Lo que yo digo, por ejemplo, es que si te pasó eso es porque también no podéis discrecionar al final, ¿no? Porque terminando medias móviles o cosas que como un poco diferentes incertidumbres. Pero sí, esto evidentemente era discrecional, pero se me fue un poco la pinza en ese momento. Pero lo que os quiero decir es, cuidado, me dices, no, es que a los automáticos no nos pasa. No, el automático no será la primera vez, y esto lo leí en un libro, una anécdota de un tío que cogió, metió un robot de estos que ganan millones, cuando lo puso ahí a robar en una cuenta, se equivocó al poner el lotaje porque ese día estaba tontado perdido, no habría dormido, había estado de copas o lo que fuera, y puso en vez de 0,7 pues puso 7, entonces la cuenta se le fundió en 2 días. Y cuando llegó, que además se fue de vacaciones, se lo dejó ahí sin mirar ni nada, llegó y no tenía cuenta, dijo, hostia, he puesto 7 en vez de 0,7. ¿Vale? O sea que automático, al fin y al cabo, el que supervisa el automático es el ser humano, y al final también comete errores. E incluso puede haber un error de programación que haga que se disparen órdenes continuamente, de repente. O sea, pueden pasar mil cosas. Así que es importante evaluarse, tanto en términos de automático como de discrecional. ¿Me encuentro bien? ¿Está la estrategia funcionando como debía? Hay que ver. Segundo punto espinoso. ¿Contáis con el apoyo de la familia en vuestra aventura como trader? ¿Conocéis otros traders con los que intercambiar opiniones? Bueno, aquí sí, evidentemente, aquí ya nos conocemos casi todos, así que... Pero sí que es importante, pues bueno, que los que están a vuestro alrededor nos tomen por locos y os apoyen un poco, ¿vale? A veces es muy duro además, la gente no entiende qué estás haciendo en muchas ocasiones, la gente cuando te ve por la calle te dice, oye, ¿qué piensas de Telefónica? ¿Va a subir o va a bajar?
No, mira, que yo hago trading del DAX con CFDs, olvídame. O sea, yo no sé lo que está haciendo Telefónica. Pero es importante contar con ese apoyo. Y esto, por aquí lo sabéis, algunos que os lo he dicho siempre, si no os entienden en casa, lo mejor que podéis hacer es ponerle una demo a esa persona que no se entienda y que se ponga a operar. Ya verás cómo se entiende rápidamente. Bueno. Más preguntas. ¿Cuántos lleváis un diario de la operativa? A ver. 1, 2, 3. Poquitos de nuevo. Yo no lo llevo, Yo sí me marco fechas en la cabeza. Digo, este día cometí un error grave y así que me lo grabo a fuego. O sea, te puedo decir que el día tal, que estaba haciendo tal cosa y pasó tal evento porque salió tal dato, ese día la cagué, eso sí que me acuerdo. Intento grabarme los días malos, los días buenos intento no acordarme tanto de ellos. Es mejor aprender de los fallos siempre, ¿vale? Pero sí, es fundamental llevar un registro de la operativa y ser conscientes, aunque no lo apuntéis, pero por lo menos ser conscientes de qué errores cometéis y cómo subsanarlos después, ¿no? Este es el siguiente punto, ¿no? ¿Tenéis mecanismos para corregir los errores cometidos o al menos no repetirlos? Uno solo. 2. Bueno. Os estáis dando cuenta de cuánta gente está levantando la mano y hace las cosas que se deben hacer, ¿verdad? Bueno. Vale. Terminamos un poco con la parte esta de gestión del trader. Pecados capitales que no debéis cometer nunca, ¿vale? Avaricia. ¿Cuántos habéis dicho, guau, yo me meto con 10 lotes que voy a ganar a tope, voy a ganar un montón de pasta? ¿Cuántos? Venga. ¿Cuántos habéis cometido los pecados? Vamos a ver. Unos cuantos, vaya. Una más fina todavía dentro de la avaricia, que esta me pasa a mí. ¿Cuántos por querer redondear la cuenta unos centavos más para que se dé un número redondo, al final os habéis quedado sin el beneficio de la operación? Todos, ¿verdad? Vale, miedo. ¿Cuánto tenéis miedo antes de abrir una operación? Antes, sí, cuando te vas a darle, esto que no dices, espera, que no lo veo, no está claro. También he enlazado un poco con la duda que vamos a ver ahora. ¿Cuántos tenéis miedo a tener pérdidas en esa situación? ¿Cuántos? ¿Y cuántos tenéis miedo al beneficio? Esta pregunta es importante, Se tiene mucho más miedo al beneficio, aunque sí, no nos demos cuenta. El dinero nos quema la mano. Nos da miedo ganar. O sea, hay mucho más miedo a ganar. El orgullo. ¿Cuántas veces llevamos una racha estupenda de ganancias y decir, ¡guau, yo soy el rey del mambo, ahora ya mi sistema de hostias, compra aquí porque va a subir! Orgullo. Duda. Empezar con el miedo. Falta de honestidad. Esto hay gente que lo hace. Gente que coge y dice, ¡guau, el otro día gané! ¡Guau! Te cuenta siempre, vamos, gana uno y te cuenta 5. ¿Cuántos habéis? Bueno, espero que vosotros, nadie de los que estéis aquí, y más después de todo lo que acabamos de hablar, pues hagáis eso, ¿no? No hay necesidad, o sea, de alguna manera esto, Paco, ya sé que te va a sonar mal, pero a mí me recuerda esto a los grupos de alcohólicos anónimos, que somos los traders anónimos, que nos venimos aquí y nos contamos las penas, pues es un poco igual, ¿no? Aquí podéis ser sinceros, aquí podéis decir, yo he perdido, yo anoche me tuve que levantar a cerrar posiciones, no hay problema, ¿vale? Eso es importante, que seáis honestos con la gente que os rodea, y decís, pues sí, pierde, ¿qué? Y con vosotros mismos, joder, he perdido por esto y por esto, he cometido fallos, mal. Esperanza, atentos, esto quiero de verdad que os lo grabéis. Si en algún momento, cuando estéis haciendo trading, pensáis esto que os voy a decir, espero que el mercado rebote, espero que el mercado baje, espero que llegue a mi objetivo, espero que no me toque el stop, espero. Que tú no esperas, que tu sistema es el que es y las reglas son las que son. Como empiezas a tener esperanza es que algo falla en tu plan, no ya en el sistema, sino en todo tu plan conjunto, porque si tienes esperanza, nada junto. Y luego en paciencia, adelantarse a una señal, adelantarse a lo que va a hacer el mercado, meterse con más volumen porque quieres ganar más rápido en la cuenta, todo eso va unido a la impaciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo tengáis también en mente. A cambio, si hay pecados capitales, también hay virtudes, la religión, ¿no? Entonces, tenéis, aquí os he resumido las 5 que de alguna manera son un poco la antítesis de lo que acabamos de ver en los pecados. Entonces, bueno, consistencia. Que lo que estamos haciendo de alguna manera sea aburrido. Esto me gusta mucho decirlo. El trading bien hecho es aburrido. No es excitante, no es una actividad divertida. Es un rollo. ¿Vale? Es decir, o sea, si yo estoy operando, todos los días hago lo mismo. Me levanto. A ver, estoy bien, bien. Los parámetros del sistema están bien. Vale. Mercado abre. Vale. Compro. Vendo. Stop. Compro. Vendo. Va. Tal. Así. No debería ser, hostia, no bajes, hostia, sube, venga, toca. No. Bueno, a ver, esto es como todo. Si os descarga, me parece muy bien, pero seguid la regla.
¿vale? O sea, una cosa que lo diga mi mujer que está aquí. Yo hablo a la pantalla continuamente, pero no significa que normalmente me salte las reglas, o menos ayer. Entonces, es importante, ¿no? Una cosa es que os descarguéis, porque esto es una actividad que genera estrés, pero que sepáis controlaros en todo momento y que seáis consistentes en el sentido de, bueno, sigo un camino, no hay grandes saltos en mi operativa, no hay momentos de mucha ganancia ni mucha pérdida, no es buena ninguna de las dos cosas. Hombre, obviamente mejor no tener pérdidas y si hay una gran ganancia de casualidad porque has tenido suerte, pues mejor, pero no es bueno tampoco. Porque nos podemos acostumbrar a los golpes de suerte y cuando nos pegan el hachazo, la cosa cambia. Integridad, en el sentido, bueno, os decía un poco eso, ¿no? Sed honestos en todo momento, no os engañéis. Si no se me da bien el trading o no voy a poder ganar un 40% como decía sobre capital, pues me dedico a otra cosa o lo diversifico, en fin, no os engañéis. Confianza en vosotros mismos. Si tenéis un plan bien hecho, ¿vale? Si tenéis todas las reglas y todo atado, no tenéis que tener desconfianza de vosotros mismos. Es decir, si lo habéis diseñado todo y funciona y estáis contentos, seguid adelante, confianza en uno mismo. Paciencia, no vais a ganar el 10% mensual en una operación el primer día. Vais a necesitar 20, 40, 50 operaciones en el mes por lo menos para alcanzar ese 10% que necesitáis para cubrir los costes mensuales que tenéis. Y va a haber unas que ganéis y unas que perdéis y vais a ir sumando a poquitos. Es decir, esto es como decía Antonio Sáenz del Castillo, ¿verdad? 3 pasitos para adelante, 2 para atrás, con las ondas, pues esto es lo mismo. O sea, la evolución nunca es lineal, ni es plana. Es avanzo, retrocedo, retrocedo. Es un poco así. Y luego humildad, ¿vale? Muy importante, también un segundo que termino. Humildad. Aunque llevéis una racha muy buena de beneficios, que no se os suba a la cabeza. Es muy importante. Mantener siempre los pies en la tierra y decir, cualquier día va a venir la operación mala y me va a pillar. Humildad. ¿Decías? Sí, me gustaría saber, o sea, yo opero solamente en demo, me gustaría saber si la gente que opera en real tenéis como estrategias bastante absolutas o no. Es decir, la gente cuando empezamos pues tenemos los típicos libros de análisis técnico. Sí. Pero los libros de análisis técnico son como bastante, o sea, que no son estrategias absolutas ni mucho menos, ¿no? Que hablan de canales, que hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, tener un sistema basado en esos libros es muy difícil porque al final tienes que interpretar muchas cosas. Es decir, que al final no vas a ser constante. La gente que lleváis más tiempo tenéis como estrategia de decir, pues mira, cuando la media móvil vaya a cortar a la media móvil de 20 a 50, pues compro, vendo. ¿Tenéis ese tipo de estrategias tan absolutas en las que no dudáis? ¿O esto...? Yo ahora te respondo, no sé si uno queréis decirle algo. Yo vendo mi método. No, hombre, pero lo que pregunta es que si... más global, ¿sabes? No quiero claro, no quiero que te digas de la media, sino que si tú coges el libro de Murphy, por ejemplo, y miras las estrategias que plantea, que si las usamos todos como algo que fuese la Biblia. No, ¿verdad? No, en líneas generales no, son ideas de partida. Pero a mí no se me ocurriría comprar un libro y hacer a rajatabla lo que ponga en el libro para empezar, porque es información pública, cualquiera la puede comprar. Lo más probable es que haya funcionado y haya dejado de funcionar, pues se lo venden, o directamente no ha funcionado nunca y es una pequeña conjetura, una pequeña cábala que se ha hecho el autor. Yo lo que recomiendo siempre, sobre esas ideas de partida, retuércelas, darles la vuelta, ¿vale? Incluso había una muy buena por ahí que la comentamos en una quedada de mi página hace años, y es, si el estocástico está en 100, compra, si el estocástico está en 0, vende. Es al revés de lo que dice el libro. Tampoco la idea y sería lo mismo puede funcionar. una estrategia que esté como ya muy en un libro, cambiarlo un poco, ¿no? Ir probándolo un poco. Claro, es que no tienes que fiarte de nada que te den hecho. Y de ahí como ya ir perfeccionando, ¿no? Tu edge lo tienes que hacer tú a medida, al igual que tu plan, ¿vale? Es una cuestión de personalización. ¿Puedes poner el anterior otra vez? Sí, claro que sí. ¿Ya? Gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos de hora. Vale, terminamos ya con esto. Epílogo. Sé el casino. Canta esta parte. Es como lo de Be-Water. Igual, sé el casino. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Bueno, primero, esta frase, por favor, enmarcadla, me gusta mucho. De Sun Tzu, El arte de la guerra. Libro que hay que leer, obligatorio, en primero de trading, ¿vale? En primero de carrera de trading hay que leerse el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Toda batalla ha de ser ganada antes de ser librada. El ejército victorioso vence primero y luego va a la batalla. Esto es lo que tenéis que pensar, esto quizás es el resumen de todo lo que acabo de contar. Es decir, si yo planifico todo y tengo toda mi estructura bien diseñada y no hay lugar a errores porque está todo pensado, no hay contingencias que me puedan destrozar mi operativa, porque está todo previsto, entonces yo voy a ganar la batalla. Porque la tengo ya ganada de antemano porque he planeado todo. Eso es fundamental, ¿vale? Meteroslo en la cabeza.
Si vais a la batalla sin saber si vais a ganar o no, mal asunto. Esto es lo mismo. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas. ¿Cuántos habéis jugado en el casino alguna vez? Levantad la mano. Esto del trade de juego... Vale. Ahora ya verás. ¿Cuántos habéis salido ganando del casino? Bueno, hay unos cuantos. Una vez y no volví, claro. No, vale. Entonces, bueno, la pregunta de millón, aunque aquí me habéis descolocado un poco. ¿Por qué vais a jugar al casino? Por la emoción, por los clientes, no es por ganar dinero, evidentemente. Vale, Ah, no. bien. ¿Más respuestas? También por ganar dinero. Ganar dinero, pero También, por lo que dice... por diversión. Diversión, situación, ¿no? No realmente sabéis de antemano que no vais a ganar. Bueno, podéis ganar, pero no es lo más probable. Es emocionante. Es emocionante. Claro. Por ver a la gente perder lo que tú ganas en un mes, en un momento. También, oye. Por ver a los chinos, bueno. Bueno. Pero Bien. no es que ahí ves cosas de uno que va ganando la ruleta y tal, y dices, "Hostia, qué máquina, qué máquina". Y ya en una, pues ya mete 1.500 euros a tomar viento todo. Exacto. Como el trading. Sí. Bueno, fijaos en una cosa. O sea, como epílogo y para que ya os llevéis una buena idea en la cabeza que os va a ayudar a... O sea, esto de verdad, esto yo creo que es lo mejor que os puedo contar. O sea, esto si lo metéis en la cabeza bien metido, os va a permitir ganar en el trading. O sea, pero lo tenéis que grabar a fuego y a ejecutar. Tenéis que actuar como un casino. Fijaos, no como el que juega en el casino, que es lo que nos creemos. O sea, todos los que estamos aquí nos creemos que el casino es el mercado y tiramos la bolita y a ver si nos toca. No, vosotros tenéis que ser el casino. Ese es el tema. El casino solo juega juegos en los que tiene un edge. ¿Cierto o no? Nunca un casino os va a dejar jugar un juego en el que podáis ganar. Claro, por eso hay ciertas reglas y ciertas cosas que hacen que esté todo limitado para que al final, en media, es decir, evidentemente puede haber un tío que gane una noche un montón de pasta, pero tiene un conjunto de reglas establecidas en el casino para impedir que ganéis. En media, todos juntos, es decir, el agregado de los jugadores. ¿Vale? Vosotros tenéis que ser como el casino y los mercados tienen que ser los jugadores, no al revés, tenéis que invertir el papel, tenéis que cambiar el chip en ese sentido. Por supuesto, aunque el casino tenga un edge, porque en la ruleta no es el cero, el blackjack es un juego de azar que no tiene tampoco esperanza matemática positiva, que hay diferentes juegos que dan ventaja al casino. También tiene que tener el casino unas buenas instalaciones y unos empleados competentes. Porque si tú sabes que jugando a la ruleta el casino tiene la ventaja por el cero y pones a un croupier que no sabe tirar la bola, al final le pillas el truco al tío porque siempre la tira el mismo número a lo mejor y te empiezas a forrar. Luego, por tanto, como os quiero decir, no es solo que tengáis el edge, el sistema de trading que os estaba contando antes, sino que además tenéis que tener buenas instalaciones, buena tecnología, buena logística, buen broker y unos empleados competentes. Tenéis que gestionarlos a vosotros mismos funcionando correctamente. ¿Vale? Tenéis que verlo de esta manera. Fijaos, cuando sentáis a jugar a la ruleta, el dueño del casino va allí corriendo y se pone a chillar, se asusta porque esté jugando. No, ¿verdad? ¿Os impide apostar? No. A vosotros, cuando vais a meter una orden en el mercado, ¿qué os mueve a lo mejor a frenaros? ¿Que os dé miedo, que os dé cosa meter la orden o que os salís demasiado rápido? No, aquí no hay que asustarse, no hay que tal. Tienes un edge, tienes un plan de trading, opéralo, ya está, nada más. ¿El dueño del casino se enfada cuando ganas una o más veces seguidas? ¿A qué no se enfada el dueño del casino? ¿A que no baja nadie de arriba del despachito ese que está con las cámaras, el supuesto dueño del casino, y baja y dice, oye, ¿por qué has ganado? ¿Te me has quitado dinero? Sois el casino, tenéis el edge, entonces os da igual. Puede haber 1, 2, 3 operaciones perdedoras seguidas. Da igual, si habéis hecho bien los deberes, la siguiente será ganadora y compensará esas 3, que es de lo que se trata el juego. Y por último, el dueño del casino sabe que habrá rachas de jugadores que ganan. Pero lo que le preocupa es el resultado después de miles de tiradas a final de mes. Es decir, yo a final de mes tengo que tener la más o menos seguridad, certeza, en base a mis estudios estadísticos, de que tendré ganancias a final de mes. Habré tenido 3 perdedoras, 2 ganadoras, oscilará mi curva de beneficios, pero al final me voy a encontrar con que, bueno, pues tengo un beneficio X, el que he estimado más o menos, en base a lo que mi sistema me decía. Puede ser más, puede ser menos, pero termino en positivo porque tengo un edge. Si no tengo edge, pues evidentemente no va a pasar eso. Entonces es muy importante. Bueno, dicho esto, termino ya, no os quiero aburrir más. Simplemente invitaros a visitar mi página,
www.x-trader.net. Y hoy sí que me gustaría deciros una cosa muy importante y muy especial, y es que hoy se cumplen 15 años de X-Trader. A estas horas. Y ya con esto sí que sí, termino. En breve, además, lo anuncio aquí en Petit Comité, voy a sacar versión nueva de la página, la tengo ya casi terminada, y bueno, pues como siempre os invito tanto a visitar los artículos como el foro que hay. Pues además, últimamente hay un grupito ahí que está todo el día operando en DAX, y está bastante interesante la operativa que estamos viendo en el foro. Bien, dicho esto, cuestiones, dudas, los últimos que han llegado se han perdido todo. ¿Algún comentario? Bueno, lo que sí, para terminar. Un segundo, Valentín. Una reflexión final, y es, si habéis visto a lo largo de la charla, cuántos habéis levantado la mano, cuántos no, cuántos hacéis las cosas bien y cuántos no, eso explica fácilmente por qué hay muy poca gente que gana en el mercado. O sea, no es el mercado que va por mí, no es el broker que me hace cosas, no. Es que no hacemos los deberes bien. Si tenemos un plan como este, claro, lo que me diréis, joder, Alberto, es que todo lo que has puesto ahí es dificilísimo. Es que esto es muy difícil. Que esto exige una disciplina y un rigor que no todo el mundo tiene. Y ahora sí, ya os dejo. Valentín, dime. Que como me hago medio casino. Pues cambiando el chip, es lo que te digo. Piensa que tú eres el casino, tú ya tienes la ventaja para ganar el mercado, no al revés. Es el tema. Míralo desde el punto de vista opuesto. Tú tienes que tener la seguridad de que tú eres el que va a ganar, porque lo has estudiado. El mercado es un juego y tú tienes que saber que contra el mercado vas a ganar, contra el resto de los que están participando. Más cuestiones. Yo solo comentar una historia de lo del casino, que es real, la de los Pelayo. No sé si lo saben, que lo pueden ver la película. Y es de que tenían un edge que básicamente las ruletas estaban defectuosas, entonces estudiaban estadísticamente dónde solía caer más la ruleta y ganando bastante. Claro. Y los casinos se dieron cuenta y cambiaron. Claro, es que al final. Pero te das cuenta. Pero digo que sirve de. ¿Pero qué hizo el casino? Detectó una ineficiencia en su plan de trading. Y no, digo en el caso contrario. Que no, pero es que, ¿ves? Es que tenemos el del jugador, el que está fuera del casino, ¿no? Somos los que estamos dentro del casino, somos los dueños. Hay que plantearlo de esa manera. O sea, si lo planteas así, o sea, no es fácil porque es que nos han inculcado el tema de vete al casino a jugar. Tú no puedes ser el casino, ¿cómo vas a tu casino? ¿No? Y si le das la vuelta, ves ciertas cosas que dices, joder, pues esto cambia mucho la historia. Sí. El MAP, o sea, el mercado alternativo bursátil. Sí. ¿Hay alguna compra merece la pena meterse ahí, qué industria operativa hay o es una pérdida de tiempo? Pues hombre, a ver, lo primero, ¿tienes un plan de trading que te diga que operas en ese mercado? Yo estoy ahora mismo estudiando un montón y intentando hacer ese plan de trading. Bueno, ¿qué te quiero decir? Tu plan de trading te dirá el riesgo que vas a asumir, ¿vale? Entonces, en un mercado como el MAP, donde lo que cotizan son chicharrillos que se mueven muchísimo, con bastante volatilidad, pero además tienen muy poca liquidez, pues yo creo que no es el mercado ideal para hacer nada, salvo que digas, no, es que he encontrado que en el valor tal que cotiza aquí, a las 12 del mediodía hay alguien con una maquinita que produce este comportamiento, y lo he detectado, y lo hace todos los días. Entonces, bueno, pues voy a aprovecharlo. O sea, te dirías, o sea, igual que el MAP, cualquier mercado, es decir, si tú analizas un mercado y encuentras algo que te da ventaja, aprovéchalo. O sea, no porque un mercado sea de una manera o de otra, te va a dar más dinero o menos. Lo que tienes que buscar tú es pautas que se repitan en ese mercado, no porque el mercado sea ese. Es un mercado más volátil, entiendo que puede dar lugar a más ganancias. Y más riesgo también. Que con muchísimo. No, olvídate de las ganancias, piensa en el riesgo, es lo primero. Igual ser un mercado muy pequeño, no está muy... Igual no hay demasiados traders profesionales actuando en él, porque creo que... Sí, pero te olvidas del creador de mercado, que es el que manda, cuidado. Ahí está el creador de mercado de la empresa. Y ese es el que manda. Y ahora lo que queda con el precio. Si tiene que acumular inventario, lo acumula. Y si tiene que soltarlo, lo suelta. O sea que... Yo, vamos, ya al margen de esto, yo el MAP no creo que sea el mejor mercado para empezar. No sé, hombre, ya te digo, si encuentras algo muy claro, pues joder, sí. Pero sería raro porque ya lo detectan otros antes que tú y acaban con la ineficiencia rápidamente. Pero, bueno, lo que digo, o sea, no descartes, pero no me centraría. Yo para empezar en general, yo recomendaría empezar con mercados que sean líquidos, que no tengan problemas a la hora de entrar y salir, que tengan costes bajos y que tampoco tengan una volatilidad exagerada, ¿vale? Es algo que la busques necesariamente porque te va a la marcha.
necesariamente. Sí. Y también yo creo que es importante ver que lo que tú veas en datos pasados se puede hacer realmente, porque al final es lo de la liquidez, que tú dices, sí está claro, pero después te metes en la realidad que no, claro, no, eso es cierto, tan real. O sea, hay muchas veces que analizas mercados, combinaciones de productos y tal, y dices, joder, esto parece que funciona, esto es santorial, esto va perfecto, y cuando te pones a operarlo te encuentras con que hay una horquilla así de grande y no hay esa ventaja que pensabas. Este tipo de cosas pasan. O en mercados que dices, no, es que tal, y luego resulta que traes salir le cuesta un montón. Nada. Una pregunta. Sí. Antes hablabas de las carteras del sistema, por ejemplo, sí. ¿no? Para cuando está alcista con gran volatilidad o cosas así, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de clasificación, ¿vale? Para, o sea, imagínate en un mercado determinado, ¿no? Has probado un sistema hace 2 años con un mercado lateral, por ejemplo, y te funcionaba. ¿Crees que ese tipo de clasificación se conserva a lo largo del tiempo? O es que me da la sensación de que va cambiando, ¿no? El mercado incluso. Sí, hay cambios sutiles, que no son fáciles, sí. Yo ahí lo que recomiendo es plantear algún tipo de criterio a partir del cual dices, bueno, si se dan unas condiciones, por ejemplo, no muy sencillo, se aumenta la volatilidad, si el ATR empieza a aumentar, la tasa de variación del ATR empieza a crecer, pues me salgo de... O sea, quito estrategias que funcionen en lateral o les aumento las distancias, en fin. Tienes que jugar un poco con eso, pero sí tienes que establecer criterios objetivos, o sea, no es decir que el gráfico, claro, sino pues el ATR aumenta, el ATR disminuye, y decidir qué haces en ese caso con el volumen de la operativa, los objetivos, si conviene que haya una operativa lateral o no haya, que sea más tendencial. Tienes que establecer criterios a la hora de activar y desactivar sistemas, al fin y al cabo. Y el rango temporal, o sea, como para buscar un sistema, sí. Y el rango temporal, porque también se influye bastante, es decir, tú puedes probar un sistema en 2 años, en 4 o en 2 meses. ¿Cómo puedes, pruebas muchos, muchos como grandes eventos hayan cambiado un poco la forma del mercado o cómo estableces el rango temporal en el que pruebas? Pues bienvenido a la búsqueda de DEX, ese es el problema. A ver, por ejemplo, yo lo planteo de la siguiente manera: cuanto más bajo sea el time frame que vayas a utilizar, es decir, vas a trabajar en 1 minuto, en 5 minutos, en 15 minutos, pues menor muestra temporal necesitas porque tienes más datos. Esto es un poco así, no parece evidente, pero bueno, en teoría debería ser así. Es decir, cuanto más bajo sea el time frame, al tener más datos tienes más capacidad de prueba y rápidamente puedes si algo funciona o no, si cambia o no cambia. Si estás en diario, en semanal, en otros time frames más altos, pues evidentemente tienes que plantearte unos criterios distintos y trabajar con más datos y más años, lógicamente. Entonces, bueno, es un poco jugar con la muestra y tratar de detectar. En fin, es que claro, esto es una cuestión al final de combinación, depende de cada mercado, depende de cada time frame, depende del riesgo que plantees asumir, del capital que tengas, es todo esto que hemos hablado ahora, esto que estás preguntando al fin y al cabo. O sea, no hay un criterio único, además, tienes que establecer uno con el que tú estés cómodo y que a ti te funcione. La clave sería un poco como encontrar la estructura del mercado, que me refiero. Que igual, por ejemplo, ponte un sistema en diario, ¿no? Que es algo muy fácil, ¿vale? Igual en el último año la estructura del mercado ha sido una y el año anterior la estructura del mercado fue diferente, ¿no? Bueno, lo que puedes hacer es clasificar esos años, que es lo que te decía antes, y decir, pues los más volátiles aquí, pero el sistema aquí. No tienes por qué hacer un backtest en continuo. Tú puedes hacer backtest 2001, 2008, 2016, por ejemplo. Son 3 años volátiles. A ver qué habrá pasado en años volátiles. Luego, años tendenciales con baja volatilidad. Te coges 2003, 2014, yo qué sé, lo que sean, ¿no? Y te los metes y vuelves a hacer pruebas. Y así vas viendo, es decir, el tema es clasificarlos. Y luego, pues ver cuánta muestra tienes. Cuanto más alta es la escala, pues más datos vas a necesitar, lógicamente, más periodos. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. El comportamiento depende mucho también del time frame, es decir, no es lo mismo operar en diario que operar en 5 minutos. O sea, aunque se den mismos patrones de velas, por ejemplo. No, claro, pero lo que cambia no es el patrón a lo mejor es el mismo en los sitios, el problema es el riesgo. Es la distancia que recorre el precio. A mayor time frame, mayor volatilidad, lógicamente. Entonces, si tú trabajas en diario, pues a lo mejor tienes que dividir por 10 la posición, porque a lo mejor es 10 veces más movimiento en vela diaria que en vela de 15 minutos. Eso es lo que tienes que tener en mente. Cómo modulas tu riesgo y tu beneficio y el control de toda la posición en función de eso, de la volatilidad que hay, lógicamente. Más, sí. Solo una pregunta sobre cuando pusiste las gráficas del dinero disponible. Yo creo que es importante también plantearse dentro del sistema tuyo cuál puede ser el drawdown, porque imaginemos que tú ganas el 50% siempre y lo gastas y no ahorras. Y lleva un año que... Claro, eso es un entonces punto que no necesitaría
Eso es un punto que no quería tocarlo, pero bueno, sí que es cierto que es importante también, es decir, el contar con un capital de respaldo, para que, bueno, si esto no funciona bien, pues tengo reservas para aguantar un año, 6 meses, ¿no? Eso es importante, evidentemente. Me he centrado mucho en la actividad de trading, es verdad que deja un poco de lado eso, pero sí, es cierto que conviene contar con eso, o sea, decir, bueno, pues si no ingreso dinero, contando los costes que tengo con el negocio de trading, más los costes que tengo habitualmente de mi vida personal, podré aguantar tantos meses, tantos años, y si no ya me tengo que plantear buscar trabajo. Es un poco lo que hay que evaluar, lógicamente. Sí. Una pregunta. Si tú tienes un plan, bueno, un sistema. Plan o sistema, cuidado. Un sistema, vale. En el que operas en gráficos de 30 minutos, por ejemplo. Sí. Y según tu sistema te da señal de entrada. Eso quiere decir que si tú bajas a gráficos de 5 minutos, podrías utilizar esas bajadas para cargar con más posiciones, teniendo en cuenta que el gráfico superior todavía te está diciendo que estés dentro. Vale. Pues es una forma errónea de actuar. No, a ver, esto además me gusta plantearlo en unas charlas que hay en FX Street. Sí que es cierto que tú puedes decir, puedo meter aquí, cuando me da la señal en 30 minutos, un lote, imagínate, o lo puedo dividir en 10 partes o en 5, las que quiera, ¿vale? Dividirlo en todo, para que en total todas las posiciones sumen un lote y fraccionarlas a lo largo de un espacio e irme al gráfico de 5 minutos y buscar puntos de entrada. Se puede hacer perfectamente. El tema es que no cambies la posición del gráfico de 30 minutos al de 5, es decir, que el tamaño de la posición, la suma total, siga siendo la misma. Si haces eso, sí está bien. Si lo que haces es meter más volumen porque te vas al de 5, no. No, aunque tu sistema funcione y no te haya dado señal de salida. A ver, o sea, tú me has dicho que te ha dado señal de entrada, no de salida. Sí, pero por ejemplo, dentro de esa señal de entrada todavía no te ha dicho que te salgas, puedes estar jugando y metiendo más carga. Para conseguir un precio óptimo dentro de un rango de precio, perfectamente. Eso está bien. Digo, lo que pasa es que la gente lo confunde y en vez de meter la posición inicial fraccionada, lo que hace es meter la inicial varias veces. Entonces eso no es lo que te carga. De todas formas, yo lo que entiendo de él es que si a ti te da señal tu sistema, habrá un punto en el cual te diga que esa señal ha quedado invalidada. Ese punto es donde tendría que ir tu stop loss y tendrías que calcular el tamaño de la posición en base a la distancia del stop loss, con independencia de que luego mires la de 5 minutos, 1 minuto, claro, por supuesto. la temporalidad que quieras. Lo que pasa es que lo que él dice es que te permite afinar más el punto de entrada y en vez de entrar todo al cierre de la hora de 30, pues en la siguiente los recortes que haga, por ejemplo, te vas metiendo y tu precio de entrada es mejor y tu stop puede estar más lejos y aumentas la probabilidad de que lo toque. Porque has entrado a un precio mejor del que te ha dado el sistema. Evidentemente, si se te empieza a ir a favor, tendrás que meter todo a precio. Cuidado con eso. Otra cosa que no entiendo. Sí. ¿Cómo puede, o sea, yo entiendo que los mercados están manipulados. Bueno, o sea, muchas veces ves. ¿Tienes pruebas de ello? Vamos, observando los la gráficos. CNMV. Observando los gráficos ves como lo paran cuando quieren. De repente ¿Quién lo para? No sé, alguien lo para. Hay un señor ahí que le da la rueda y ¿Alguien lo paro. Cierran No, los que no mercados, saben que tú eres el casino, que y no de es así. repente lo suben 100 puntos y los hacen lo que quieren. Por ejemplo, el DAX, ¿no? ¿Cómo se puede manipular un mercado, o sea, un índice como No el se DAX? manipula, esa es la confluencia de la oferta y la demanda. Más que sí que es cierto que hay operadores que tienen más poder de mercado que otros porque tienen más capital, evidentemente. Sí, pero ¿cómo puedes ver que hay veces que paran el precio, están parando el precio de un índice que lo componen, en este caso, 30 ¿Pero compañías? dónde lo paran? Pues en cifras, o sea, yo he visto a veces que llevan el precio a unas cifras, incluso con unos decimales que coinciden con los que lo han con una fecha anterior o rollos de esos. Vale, pero ¿por qué es eso? Mucha coincidencia. Porque todo el mundo pone las mismas órdenes en el mismo sitio. Claro. Porque hay muchas maquinitas ahí. Sí, vale, pero no, y no maquinitas ya, sino es simplemente que todos hemos leído el mismo libro. Vale, pero de acuerdo. Es la profecía del autocumplimiento. Dice, se va a parar aquí, se va a parar aquí, se para aquí. Todo el mundo pone la misma orden en el DAX, por ejemplo. Un determinado Aproximadamente. vale. Claro, Pero a lo mejor que lo perfora un poco y luego sigue. Eso implica, como es el índice, lo componen 30 acciones. ¿Qué pasa? Que es que esas acciones también están todas relacionadas para que todo cuadre. Sí, porque no sé si sabes que hay una serie de sistemas automáticos que son muy sofisticados, que es lo que arbitraje, efectivamente. Lo que se llama el program trading, el trading programado, que lo que hace es arbitrar cestas de las 30 acciones simultáneamente contra el futuro. Entonces, está todo calculado perfectamente para que en cuanto hay un más mínimo desfase, eso se ajuste. Con lo cual, digamos que las 30 acciones del DAX van a estar siempre moviéndose en consonancia, bueno, al revés, el futuro se va a estar moviendo en consonancia con las 30 acciones del DAX, de tal forma que no haya oportunidades de sacar el más mínimo centavo si se puede evitar. Y en el momento que se detecta, rápidamente saltan todas las máquinas de golpe y el que lo pilla, la pilla, se lo lleva. A lo mejor es una diferencia de 1 céntimo en cada acción,
Pero ¿qué ocurre? Que si haces eso de golpe con 1 millón de euros, pues es el dinero que te sacas, lógicamente. ¿Vale? Es un poco la jugada. No es manipulación, digo, es que es control estadístico de que no haya desviaciones, porque claro, si hubiese desviaciones habría oportunidades de ganar dinero y rápidamente todo el mundo entraría a por él. Con lo cual al final se anulan siempre, ¿vale? No es más que eso. Y lo que dices, pues bueno, oferta y demanda, o sea, es que dices, ¿por qué esa forma hay un soporte? ¿Porque lo dice esta raya? ¿Porque lo dice Charles Dow en su libro? No, o sea, es que no. Es que el tema es que bueno, si todo el mundo cree por valoración fundamental, por la onda de helio, por un soporte, por lo que sea, por 1000 historias, varios agentes confluyen en que cierto precio tiene que pararse ahí, porque no es que tenga que pararse, es que han puesto las compras pensando que se va a parar. Y automáticamente todas esas compras agregadas en ese punto hacen que se frenen. Y entonces eso hace que se gire y empiezan a entrar otros operadores que creen que también va a subir porque han visto un giro en ese nivel y empiezan a hacer la tendencia. ¿Y se acabará cuándo? Cuando todos vendan. Y así todo el rato, cada minuto. No hay más historia, o sea, de verdad. O sea, sí es cierto que evidentemente hay una serie de teléfonos en las mesas de dealing de los brokers y de los bancos que se hablan entre ellos, ¿vale? De que se llamas a VS, llamas a no sé quién, y le preguntas, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Dónde os vais a poner? Sí que es verdad que hay intercambio de información entre traders de los institucionales muchas veces, pero lo que quieren es tener un poco la idea de qué piensa hacer el otro, que puede ser verdad o no, te pongo otra milonga. Sí que es cierto que hay veces que buscan, pues eso, posicionarse todos en una zona o por debajo de una zona. Al igual que los de los stops también, ¿no? Me dicen, joder, es que siempre me saltan el stop, ¿no? Es que mucha gente pone el stop en el mismo punto. Entonces, ¿qué ocurre? En cuanto tocan el precio donde está el stop, automáticamente hay una sucesión en cascada de todos estos que hay debajo y se produce la famosa barrida. No es que vayan a por ti, es que sí. Yo, por ejemplo, juego eso pero al revés. Busco roturas en máximos y en mínimos, ¿por qué? Porque sé que en el momento que toque un nivel más o menos significativo, va a haber gente que va a tener el stop ahí y va a saltar. Yo lo que quiero es adelantarme ese movimiento. En definitiva, que no hay persecución contra nadie, es lo que te quiero decir. Bueno, un ejemplo claro que sí que era manipulación era lo del franco suizo. Bueno, ya, eso, claro, pero eso está anunciado y es público, Sí, ya, no es nada que no sepamos. Igual que lo puso, lo quitó y todo el mundo lo supo, vamos, nos enteramos bien. Muy bien, bueno, pues no sé, Paco, ¿lo dejamos aquí? Como tú veas, en todo caso, sí, son las 9. Si el que quiera quedarse ahora, pues nos reunimos en la entrada del hall del edificio